suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Sus ideologías se tuercen. Klein mantuvo su postura sentada pero no continuó con la conversación. Todavía estaba considerando cómo preguntar sobre la orden secreta y la poción del payaso, pero no podía encontrar una manera de hacer las preguntas de una manera que encajara con su persona. Es una pena que la reunión siga siendo tan diferente de un foro de Internet. De lo contrario, podría crear otra cuenta de Pitufo para unirme a la reunión y esa cuenta estaría a cargo de hacer preguntas que no me conviene hacer. Quizás, algún día, aprenderé la magia relacionada con los espejos y lo intentaré. Por ejemplo, puedo hacer que la mitad de los miembros aquí sean mis cuentas pitufas. Aquí hay 22 sillas y 22 cartas en la baraja del tarot. Eso encaja perfectamente. Pero cuando creé este salón divino, ni siquiera me llamé el tonto, ni tenía ninguna intención de formar un club de tarot. ¿Esto simbolizan los 22 caminos de secuencia diferentes? Quería un salón divino, entonces apareció un salón divino. Si quisiera una cuenta pitufo, ¿obtendría una cuenta pitufo? Al ver que el tonto permanecía envuelto en silencio en la espesa niebla gris, Audrey preguntó con nostalgia y curiosidad, «Eso suena aterrador. Señor Ahorcado, ¿podría compartir, en detalle, información sobre todas y cada una de las organizaciones misteriosas? ¿Y también los asuntos relacionados con cada culto secreto? Me cuesta entrar en contacto con ellos durante mi vida diaria. Solo puedo entenderlos a través de ustedes dos. Estoy dispuesto a pagar por ello. ¿Puedo saber qué le gustaría a cambio? Esa es una gran pregunta. Señorita Justicia, está desempeñando el papel de mi cuenta de pitufo hasta cierto punto. De esta manera, el ahorcado definitivamente sacará a relucir la orden secreta. Eres la mejor. La mente de Klein se agitó cuando escuchó eso, pero no dejó que sus emociones se mostraran a través de su expresión o movimientos. Alger pensó un momento antes de decir, necesito dinero, 1000 libras. Sería mejor si no fueran facturas marcadas con un número de serie. O tal vez piedras preciosas que acaban de ser desenterradas. Póngalos de acuerdo con el precio promedio mensual de intercambio de joyas en Backlund. ¿1000 libras? Eso es una gran suma de dinero. Podría usarse para comprar una casa en una calle de clase alta en la ciudad de Tingen. No todo el mundo tendría eso disponible de inmediato. El capitán podría tener un salario anual como ese, supongo. La compensación por la muerte de Ailey fue de solo 300 libras. Aunque la señorita Justicia es una noble, obviamente no ha heredado la riqueza de su familia todavía, y solo recibirá algún tipo de asignación anual. No es de extrañar que el hombre ahorcado declaró que se podía pagar con piedras preciosas. Klein era muy sensible a las cifras monetarias. Afortunadamente, estaba envuelto en una espesa niebla. Para una dama o una dama soltera, 2000 libras podrían permitirle vivir una vida decente. Si se invirtieran 2000 libras, la inversión podría producir de manera confiable un rendimiento anual de alrededor de 100 libras. 1000 libras. Audrey dijo, sonando sorprendida. Luego respondió alegremente, no hay problema, lo envío a la dirección anterior. A juzgar por el tono de la señorita Justicia, ¿lo encuentra muy barato? Klein no miró hacia arriba. Alger guardó silencio durante unos buenos 20 segundos antes de decir, sí, envíelo al bar Guerreros del Mar en la calle Pelican, en el distrito Rosa Blanca del Puerto Pritz. Dígale al jefe, Williams, qué es lo que quiere él, capitán. Bien. Audrey se echó hacia atrás y posó como si fuera un espectador. Señor Ahorcado, puedes empezar ahora. Alger miró al tonto, deliberó por un momento antes de decir lentamente, empecemos por la orden ascética de Moisés. Es la primera organización oculta. Por supuesto, muchos piensan que las primeras organizaciones ocultas son la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, la Iglesia de la Madre Tierra y la Iglesia del Dios del Combate. Estas personas deben ser de la Iglesia del Señor de las Tormentas, la Iglesia del Eterno Sol Ardiente o la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría, refutó Audrey malhumorada. ¿La Iglesia de la Diosa es la primera organización oculta? Esta fue la primera vez que Klein había oído hablar de tal afirmación.
¿Qué sucedió exactamente en la cuarta época o en la tercera época? Alger sonrió y dijo, la verdad está enterrada en la historia antigua. Solo una cosa es segura, nadie ha dicho nunca que la iglesia del Señor de las Tormentas, la iglesia del Eterno Sol Ardiente o la iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría fueron alguna vez organizaciones ocultas. Muy bien, ahorremos algo de tiempo y volvamos al tema principal. La orden ascética de Moisés fue establecida por primera vez por unos pocos humanos que habían leído la pizarra de la blasfemia. Creían en un Dios no antropomórfico, llamado, el sabio oculto. La descripción es la de un Dios, pero es más una ideología, una ley natural. Por ejemplo, todos los objetos son numéricos. El sabio oculto es una encarnación de la numerología espiritual. O ese conocimiento es supremo, y el sabio oculto es el conocimiento mismo. Por lo tanto, la orden ascética de Moisés original era una organización muy respetable y mantenía una buena relación con las otras iglesias principales. Los miembros de la organización llevaron vidas ascéticas para resistir perder el control y resolver los efectos de la poción remanente. Mantuvieron estrictamente los secretos de su orden y mantuvieron los preceptos morales y religiosos. Creen que los humanos se reencarnan continuamente después de la muerte. La secuencia 9 que captan se llama Inquisidor Misterioso. La palabra, brujo, también se difundió desde esa organización. Audrey escuchó la descripción del ahorcado con atención y preguntó con dureza, dijiste que la orden ascética de Moisés solía ser una organización respetable, ¿ya no son una? Alger asintió indiscerniblemente con la cabeza. Sí, han caído en la corrupción y ahora son una organización malvada. ¿Por qué? Encuentro sus creencias muy buenas y muy normales, expresó Audrey su confusión. Esa fue también la confusión de Klein. La información que pudo obtener en su autorización de seguridad no proporcionó la razón de la caída en desgracia de la orden ascética de Moisés. Alger miró al insondable tonto y asintió lacónicamente. No estoy seguro de la verdadera razón. Puede ser porque ha sido enterrado por la historia. Sin embargo, he escuchado una explicación aterradora. En esa historia, la razón principal por la que la orden ascética de Moisés cayó en corrupción fue porque el Dios en el que creían, el sabio oculto, había cobrado vida. Se convirtió en la personificación de un Dios maligno. ¿Cobró vida? ¿Esto, cómo? Audrey lo encontró inimaginable y respondió con un tono de incredulidad. Sin darse cuenta, había salido de su estado de espectadora. Es como una historia de terror, pero el fantasma es incluso un dios. El corazón de Klein también se agitó con una oleada de emociones. Lo siento, nadie sabe la respuesta. Alger había querido en un principio decir casualmente, tal vez el señor tonto lo sepa, pero contuvo el impulso. Una vez ya se había tambaleado al borde del peligro. En el libro de las tormentas 5, 7, había un dicho que Alger recordaba claramente, que era, no pruebes a Dios. Audrey se calmó y no presionó para obtener más respuestas. Ella le hizo un gesto para que continuara. Klein mantuvo su postura sentada y su silencio, validando las descripciones del hombre ahorcado con su propio entendimiento. Finalmente, se dio cuenta de que había 4 puntos de los que debía tomar nota. Primero, la secta de demonias también fue conocida como la familia demonias en la cuarta época. En ese entonces, tenían muy pocos miembros y sus creencias se transmitían a través de sus líneas de sangre. Además, matarían a los padres de sus hijos y abandonarían a los bebés varones. Por lo tanto, todos los miembros eran mujeres. Por supuesto, eso era todo por la descripción de Alger, y no había forma de verificarlo en este momento. En segundo lugar, el episcopado luminoso que creía en la muerte y la escuela de pensamiento rosa a la que le gustaban las ceremonias de adoración de sacrificios sangrientos se originaron en el continente sur. Después de que llegó la era colonial, casi desaparecieron bajo los ataques de las 7 iglesias, pero como tal, comenzaron a extenderse al continente norte. En tercer lugar, los alquimistas de la psicología actuales eran similares a la anterior orden ascética de Moisés. Creían en una existencia no antropomórfica y creían que el espíritu humano podía cambiarlo todo. Cuarto, la orden secreta tenía el nivel de actividad más bajo entre todas las demás organizaciones ocultas. Por tanto, eran los más desconocidos. Cada vez que aparecen, parece que buscan algo o a alguien.
¿Qué están siguiendo o buscando? Klein recordó de repente el diario que había leído antes. El líder de la orden secreta, Zaratul, cooperó con Roselle. Su objetivo era conseguir algo dejado por la familia Antigonus. Su aparición esa vez fue para buscar el cuaderno perdido, el cuaderno de la familia Antigonus. Klein entrecerró los ojos levemente y sintió que aparentemente había encontrado la razón clave de las acciones de la orden secreta. Están detrás de las cosas que la familia Antigonus dejó atrás. Klein reprimió su impulso de golpear el borde de la mesa mientras sus pensamientos aparecían uno tras otro. Oh, ¿estaban buscando rastros remanentes que la familia Antigonus dejó atrás? Entonces, ¿debo dirigir mi atención a estas áreas para obtener la fórmula de la poción de payaso de la orden secreta? Después de un mayor intercambio de información, Klein anunció el final de la reunión. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Cortando las conexiones, vio a ambas figuras romperse y desaparecer. Klein se frotó la glabela e intentó conjurar un relato de pitufo con su mente. Mientras pensaba, apareció una figura en el extremo más alejado de la larga mesa de bronce. Esa figura vestía un smoking negro, un sombrero de copa de seda y una expresión apagada. Sus acciones fueron torpes e inarticuladas. A pesar de que estaba envuelto en una niebla gris, era obvio que algo andaba mal con él. Eso no servirá. Klein experimentó unas cuantas veces más antes de suspirar y descartar la idea de crear una cuenta pitufo. También intentó otras cosas. Continuó sentado sobre la niebla gris en el asiento de honor en la larga mesa de bronce. Reflexionó sobre lo que había dicho Audrey y miró con curiosidad las ilusorias estrellas carmesí. Después de un momento de silencio, Klein comenzó a orar como una forma de retroalimentación en lugar de establecer contacto con esas estrellas. En medio de la tranquilidad y el silencio, no recibió ningún comentario de las más de 10 estrellas carmesí cercanas. Para recibir comentarios, necesito llevar a alguien por encima de la niebla gris antes de poder responder. Klein asintió mientras pensaba, sintiéndose algo decepcionado. No quería violar la voluntad de otra persona y empujarla con fuerza a este misterioso espacio. Klein se estaba preparando para irse, pero habitualmente tocaba una ilusoria estrella carmesí cercana. Justo en ese momento, de repente sintió que había una oración débil e insignificante en el interior de la estrella carmesí. Capítulo 95. ¿El suplicante una oración? La mente de Klein se agitó mientras usaba el mismo método que usó cuando espiaba al ahorcado. Permitió que su espiritualidad se extendiera hacia afuera y tocara la mancha carmesí. Una imagen confusa y retorcida apareció ante su vista. Podía ver débilmente a un adolescente rubio arrodillado en el suelo, frente a una bola de cristal puro. Aquel adolescente vestía un ajustado traje negro, con un estilo muy diferente a los estilos contemporáneos del reino de Loen. Era más congruente con la ropa tradicional del Imperio Feysak y la República de Intis que Klein había visto leyendo revistas. El área que rodeaba al adolescente estaba oscura y tenía muebles viejos. De vez en cuando, la habitación se iluminaba, pero Klein no podía oír el rugido del trueno ni el golpeteo de la lluvia. En la imagen, el adolescente tenía las manos en la frente, los dedos cruzados. Se inclinó hacia adelante, rezando continuamente por algo. Su marcado acento zumbó en los oídos de Klein. Klein escuchó con atención, pero descubrió un hecho extraño. No podía entender lo que decía la otra parte. Era un idioma con el que nunca se había encontrado en su vida. Pensar que no puedo entender un idioma extranjero a pesar de que soy el misterioso gobernante de este mundo por encima de la niebla gris. Klein soltó una risa autocrítica. Indignado, intentó escuchar una vez más de una manera más atenta que cuando tuvo que hacer pruebas de comprensión auditiva en inglés en la Tierra. Mientras escuchaba las oraciones, gradualmente descubrió algo. A pesar de que nunca había aprendido el idioma que hablaba el joven, descubrió que tenía similitudes con el antiguo Feysak. Padre-madre, esos son probablemente los significados de esos dos términos, ¿verdad? Es bastante similar al antiguo Feysak, pero no sin sus diferencias. Klein frunció el ceño y se hundió en sus pensamientos. El antiguo Feysak era un idioma común en la Cuarta Época, también es la lengua raíz de todas las lenguas contemporáneas de esta época. Además, todavía está evolucionando, no puedo confirmarlo ahora mismo.
Lo escuchó una y otra vez, eliminando la posibilidad de que el idioma fuera un idioma moderno como Loen, Feisak o Intis. ¿Podría ser un dialecto del antiguo Feisak, como el lenguaje usado en el diario de la familia Antigonus? Klein golpeó con el dedo el borde de la mesa de bronce y asintió indiscerniblemente. Había otra posibilidad. El antiguo Feisak no surgió de la nada, fue una evolución del Jotun, el idioma de los gigantes. El imperio Feisak en el norte siempre ha afirmado que su gente posee la línea de sangre de los gigantes. Quizás, este es el antiguo Jotun. En este punto, Klein, que carecía de conocimientos, solo pudo detenerse. Se retractó de su espiritualidad, sin mirar ni escuchar esa escena. No tenía ninguna intención de sacar al adolescente que rezaba por encima de la niebla de inmediato. Primero quería saber de qué estaba hablando el joven. Por supuesto, antes de eso, tenía que observarlo con frecuencia y realizar pruebas básicas. Klein exhaló mientras se recostaba en su silla. Se envolvió con su espiritualidad y simuló la sensación de caer. Después de revisar el diario de Roselle, Klein se cambió a su ropa formal y se fue al club de adivinación. Tomó el transporte público a pesar de su aumento de sueldo, pero derrochó dinero para apoyar el negocio de la señora Wendy. Gastó 1.5 peniques en té helado dulce para combatir el calor de la tarde. Cuando llegó a la calle House, Klein arrojó el vaso vacío a la basura y subió al segundo piso. Antes de entrar al edificio, se pellizcó la glabela y activó su visión espiritual. Klein acababa de entrar al pasillo cuando sintió un dolor leve y persistente. La bonita recepcionista Angélica estaba sentada allí, sus ojos ligeramente rojos parecían desenfocados. El dolor pasará con el tiempo, dijo Klein con un tono suave y firme mientras caminaba hacia Angélica. Angélica miró hacia arriba abruptamente y murmuró, claramente confundida, «Señor Moretti». Rápidamente recuperó el sentido y preguntó, perturbada, ¿Y ya sabe acerca de lo que le pasó al señor Vincent? Ah, claro, me olvidé de que eres un adivino excepcional. Klein suspiró apropiadamente. Solo pude adivinar un bosquejo muy aproximado de lo que sucedió. ¿Qué pasó exactamente con el señor Vincent? El jefe nos dijo que el señor Vincent tuvo un ataque al corazón mientras dormía y dejó este mundo en paz. Angélica lloró cuando dijo, fue tan amable, tan educado, un verdadero caballero. Fue el mentor espiritual de muchos de nuestros miembros. Todavía era tan joven. Lamento haber mencionado este triste tema. Klein no la consoló más. Caminó lentamente hacia la sala de reuniones. Angélica sacó un pañuelo y se secó los ojos y la nariz. Luego miró la espalda de Klein y preguntó en voz alta, «Señor Moretti, ¿qué te gustaría beber?» «Té negro». Klein prefería el té negro al café, aunque encontró promedio el té negro. En comparación, prefería la cerveza de jengibre y el té helado dulce. Pero como caballero, no estaba bien que él actuara como un niño en un entorno formal. Como era lunes, solo había 5 o 6 miembros en la sala de reuniones. Usando su visión espiritual, Klein vio que cada uno tenía diferentes colores de emoción. Algunos estaban afligidos, otros más aburridos, algunos relativamente no afectados. Son todas reacciones bastante normales. Klein asintió levemente. Cogió su bastón y encontró un lugar en la habitación. Estaba a punto de desactivar su visión espiritual cuando vio a Angélica entrar y caminar hacia él. «Señor Moretti, un cliente te está buscando». «Bueno, es la persona de la última vez», dijo la hermosa dama en voz baja. «¿Todavía lo recuerdas?», preguntó Klein con una sonrisa. Me pregunto si compró la medicina mágica como le dije. Me pregunto si todavía necesita cirugía». Angélica se tapó la boca y dijo, él era la única persona que estaba dispuesta a esperar una tarde entera en el club para una adivinación. Klein agarró su bastón y se puso de pie. Salió sin decir nada. En el área de recepción encontró a la persona que había solicitado sus servicios el otro día. También notó que el aura cerca de su hígado había recuperado su color normal. Su salud en general también había mejorado. Felicitaciones, la sensación de estar saludable es realmente maravillosa. Klein sonrió mientras extendía una mano. Bogda se sorprendió por primera vez antes de extender ambas manos de inmediato. Agarró con fuerza la palma derecha de Klein. «Señor Moretti, ¿realmente puedes ver
mi condición. Sí, me he recuperado completamente. Los médicos me hicieron preguntas una y otra vez, me hicieron pruebas repetidas, pero no pueden creer que me recuperé así. Al escuchar la extasiada descripción de Bogda, Klein confirmó con calma una cosa: el boticario de la tienda de hierbas populares Lawson era definitivamente un villante. Había visto lo grave que había sido la enfermedad hepática del hombre. Curarlo completamente en el lapso de unos pocos días estaba más allá de la capacidad de las hierbas y la capacidad médica. La única explicación posible era la de un villante. Junto con el incidente con Glacis, solo podía haber una respuesta. Tengo que arrepentirme ante Dios. Pensar que sospecharía de ti, sospechar de ese doctor milagroso. Bogda se negó a soltar la mano de Klein. Continuó sobre su vergüenza y gratitud. Esas 10 libras fueron realmente dinero bien gastado. Me devolvió la vida. ¿Qué? ¿10 libras? ¿Gastaste 10 libras en la medicina milagrosa? Y solo me diste 8 peniques por mi adivinación. Solo 8 peniques, 8 peniques, peniques. Klein estaba aturdido con solo escucharlo. En ese momento, Bogda soltó sus manos y dio un paso atrás mientras sonreía. Se inclinó con reverencia y dijo: estoy aquí hoy para expresar mi gratitud. Gracias, maestro Moretti. Me mostraste el camino y me salvaste la vida. Este fue el resultado de que pagaste para que se adivinara algo. No necesitas agradecer a nadie. Klein levantó levemente la cabeza y miró la división entre la pared y el techo. Su respuesta expresó plenamente las vibraciones de un charlatán. Eres un verdadero vidente, elogió Bogda. A continuación, me dirigiré a la calle Vlad para agradecerle al boticario y comprar la medicina que me recomendó. ¿No te has recuperado ya? Klein ocultó expertamente la conmoción en su voz. Bogda miró a su alrededor y se rió cuando confirmó que la recepcionista no les estaba prestando atención. Se rió entre dientes y dijo: el médico mencionó una mezcla de hierbas que incluye polvo de momia. Es una receta que satisfaría tanto a hombres como a mujeres. No le creía al médico en ese entonces, pero ahora no tengo más dudas. ¿Hay una receta como esa? De repente, Klein sintió que el boticario era un tramposo y sospechó si había empujado a la persona que tenía delante a un feroz pozo de perdición. Observó a Bogda y confirmó que no había ningún problema con su aura. ¿Polvo de momia?, preguntó Klein con cautela. Sí, polvo de momia. Le pregunté a un amigo, dijo que incluso los nobles de Backlund están buscando maniáticamente ese artículo. Es un polvo hecho triturando momias que les da a los hombres un rendimiento máximo en la cama. Aunque es repugnante y suena sucio, realmente es un material usado por los aristócratas. Bogda dio una descripción detallada. Tenía un gran deseo en sus ojos. ¿Momias? ¿Momias hechas de cadáveres? Luego, ¿molerlos hasta convertirlos en polvo? Klein se quedó estupefacto. Estuvo a punto de vomitar delante de Bogda. Esos nobles seguro que son hardcore. Justo cuando estaba a punto de aconsejar a Bogda que no lo hiciera, Glacis, que había sufrido una enfermedad pulmonar anteriormente, entró por la puerta y escuchó la descripción de Bogda. Sí, es muy efectivo. Te recomiendo que vayas a la tienda de hierbas populares de Lawson en la calle Vlad. La receta secreta del señor Lawson es muy efectiva. Glacis se quitó las gafas y se inclinó con interés. Recomendó en voz baja: mi experiencia fue muy perfecta. ¿Tú también lo conoces? Estaba a punto de dirigirme a la tienda de hierbas populares del señor Lawson. Las preocupaciones de Bogda se desvanecieron por completo. Después de una breve conversación, abandonó el club de adivinación a toda prisa. Hasta entonces, Klein todavía estaba un poco estupefacto. Esperó hasta las 5:20 de la tarde antes de ponerse el sombrero y recoger su bastón negro. Tomó un carruaje hasta la calle Vlad, con la intención de observar al boticario llamado Lawson Darkwood antes de decidir si debía notificar al capitán o no. Calle 18 Vlad. Klein estaba fuera de la tienda de hierbas y vio la puerta cerrada, así como un aviso de subarrendamiento. Un hombre bastante cauteloso murmuró en silencio. Dado que esto había sucedido, ya no tenía que preocuparse ni realizar ninguna observación. Capítulo 96. La suposición de Daly. En la tarde del día siguiente, Klein se había recuperado por completo de cualquier signo de agotamiento. Entró en la compañía de seguridad Endrina con pasos firmes. Buenos días,
Klein. El clima es tan fresco y hermoso hoy, estoy deseando que llegue la fiesta de esta noche. Rosanne, que vestía un vestido verde claro, lo recibió con una sonrisa desde detrás del mostrador de recepción. Klein deliberadamente se tocó el estómago y dijo, «Señorita Rosanne, no debería estar hablando de eso tan temprano en la mañana. Ya estoy harto de la misión de hoy que aún no ha llegado. Solo espero que la noche llegue antes». «Yo también». Rosanne se rió entre dientes. Miró a izquierda y derecha, luego hizo una seña a Klein para que se acercara. Ella bajó la voz y dijo, «Vi a Madame Daly antes». «¿La médium espiritual, señora Daly?», preguntó Klein sorprendido. La médium espiritual más famosa del condado de Águba había estado viviendo en el puerto de Enmat todo este tiempo, y no estaba a poca distancia de Tingen. Sí, Rosanne asintió con firmeza y dijo, «pero ya se fue». «Ah, ella es mi villande ideal. Si me convirtiera en un médium espiritual, dejaría Tingen y viajaría por todo el mundo sola. A Intis, a Feisak, a Feinapoter, al continente sur, a las vastas praderas, los bosques primitivos y a las llanuras cubiertas de nieve. Señorita, tenga en cuenta las reglas de los halcones nocturnos». Klein negó con la cabeza, divertido. «Incluso Madame Daly tiene que solicitar y obtener permiso para salir del puerto de Enmat». «Lo sé, pero no puedes recordármelo ahora y destrozar mis sueños». Rosanne dijo enojada. «La verdad es que nunca me convertiría en un villande, es muy peligroso, no sé cuándo moriré de un tiroteo repentino. Por lo que he visto, los villandes son básicamente personas que se convierten en monstruos para luchar contra monstruos. El arzobispo Chanis dijo que somos guardianes, pero también un montón de desgraciados que están constantemente luchando contra las amenazas y la locura», respondió Klein, suspirando. La cita le había dejado una profunda impresión. «Para luchar contra el abismo, tenemos que soportar la corrupción del abismo». Los dos guardaron silencio al unísono. Rosanne fue la primera en romper el silencio cuando frunció los labios hacia el tabique y dijo, «El capitán quería que te reunieras con él cuando llegaras». «Bien». Con el sombrero y el bastón en la mano, Klein atravesó el tabique y entró en la oficina de Dunn después de llamar a la puerta. Un caballero de mediana edad con ojos grises profundos y serenos y una línea de cabello alta dejó su taza de café y dijo con una sonrisa, «Daly estuvo aquí». «No puedo decir que esté sorprendido, Rosanne me acababa de informar», respondió Klein con una sonrisa. A Dunn no le importó su humor, pero suspiró. «Daly acaba de ser transferida a la diócesis de Backlund, que es la ciudad más concurrida y transitada del mundo. Tienen la mayor población de villandes y la mayor cantidad de oportunidades. Ella tiene más posibilidades de convertirse en arzobispo o diácono que yo». «¿Por qué?», preguntó Klein con curiosidad mientras tomaba asiento. Dunn pensó durante casi 20 segundos antes de responder, «Tiene un talento único para dominar y explotar las pociones de secuencia. Ya he mencionado la regla interna de los halcones nocturnos antes. Si desea consumir la siguiente poción de la secuencia, tendrá que esperar 3 años y pasar por un examen estricto para evitar cualquier pérdida de control. Pero, por lo general, 3 años está lejos de ser suficiente. Pasé 3 años pasando de ser un insomne a un poeta de medianoche. Me tomó 9 años pasar de ser un poeta de medianoche a ser una pesadilla, 9 años completos. Y para pasar de pesadilla a la secuencia 6, ya he pasado 3 años. No tengo idea de cuántos años más necesito. Cuando nuestro cuerpo envejece y nuestra energía comienza a decaer, incluso si superamos los peligros latentes, no deberíamos intentar avanzar más. Esto se debe a que el riesgo de perder el control en ese momento es tan alto que nadie está dispuesto a arriesgarse. En cuanto a Daly y a mí, somos diferentes a la mayoría de los villandes. Después de convertirse en coleccionista de cadáveres, entregó una solicitud especial después de solo 1 año. Esperaba consumir la poción siguiente de inmediato. Lo que sorprendió a todos fue que pasó por un examen más estricto y obtuvo la poción de sepulturero. Solo le tomó 1 año más pasar de sepultero a medium espiritual. Este año será su 5º año como villande. Solo tiene 24 años este año, lo suficientemente joven como para tener muchas oportunidades por delante. En la superficie, ella es la medium espiritual más famosa del condado de Águba, pero realmente es una medium espiritual real. ¿No es eso una actuación?
El viejo Neil aparentemente había mencionado que Madame Daly tenía tendencias similares. Klein sintió que había captado la razón clave del rápido ascenso de Madame Daly a través de las filas. Capitán, usted también es lo suficientemente joven. Solo tienes 30 y tantos años, Klein consoló a Dunn, pero agregó en su corazón, es solo que tu memoria no es tan buena. Dunn bebió un sorbo de su café, sacudió la cabeza y sonrió con amargura. ¿Por qué no le preguntaste a Madame Daly sobre su método para dominar y explotar las pociones de secuencia? Preguntó Klein a propósito. Dunn dejó su taza de café y se masajeó las sienes mientras hablaba. Ella me dijo que me convirtiera en una verdadera pesadilla, no sé lo que eso significa, juega el papel de una pesadilla. Hombre, una pesadilla suena siniestra. Klein arrugó las cejas y se quedó temporalmente en silencio. Luego, Dunn sacó su pipa y la olió. Daly y yo discutimos la posibilidad de que la poción siguiente de vidente fuera payaso. Suponiendo que el miembro de la orden secreta no te mintió, planteó una hipótesis interesante. ¿Qué hipótesis? Klein preguntó apresuradamente, sus ojos se volvieron brillantes. Una vez había usado un método de adivinación para determinar si payaso era la poción siguiente de vidente. La respuesta que recibió fue vaga, pero parecía cercana a ser una confirmación. Los profundos y serenos ojos grises de Dunn lo miraron mientras decía, pensativo, un camino de secuencia normal procede de una manera escalonada. Avanzan según una similitud particular. Por ejemplo, insomne, poeta de medianoche y pesadilla están obviamente relacionados con la oscuridad de la noche, así como con el sueño pacífico y la tranquilidad que se genera a partir del sueño. Se puede imaginar que cada secuencia subsiguiente tendría rasgos idénticos, solo que con más poder y un alcance más amplio. Pueden estar vinculados a secretos, desastres, horror, la luna carmesí, etc. Ciertas vías de secuencia parecen no estar relacionadas, pero cuando las analizamos en detalle, todavía podemos encontrar similitudes, como asesino e instigador. Su similitud implícita es traer a la gente calamidades, dolor, tristeza y desesperación. Por lo tanto, las secuencias siguientes deben seguir este patrón. Klein prestó mucha atención y preguntó de manera proactiva, ¿pero vidente y payaso no tienen esa conexión? Sí. Dunn asintió con la cabeza y dijo, Daly cree que podría haber vías de secuencia que comparten otro tipo de relación. Después de todo, hay muchas cosas que no sabemos. Hizo una pausa por un momento antes de decir, Daly dijo que, en este tipo de camino, las pociones de secuencia baja a media proporcionarían respectivamente al villano de una habilidad que parece completamente nueva y sin relación con las demás. Cuando el villano alcance un punto de cambio cualitativo, estas habilidades se mezclarán en un trabajo anormalmente poderoso que los incluye a todos. En otras palabras, el camino no avanza paso a paso, sino que es una relación de disección y combinación. Klein escuchó con atención, pero se sintió perdido. Dunn levantó la mano derecha y dijo, una vía de secuencia normal avanza poco a poco, como un niño que crece. Un niño en crecimiento se vuelve más alto, más fuerte, más pesado y más maduro desde una edad temprana. Si bien las vías de secuencia especiales son más como. Habiendo dicho esto, Dunn levantó el pulgar. Esta es la secuencia 9. Luego, levantó su dedo índice. Esta es la secuencia 8. Luego, gradualmente levantó el resto de sus dedos. Todos y cada uno de los dedos son independientes y no parecen estar relacionados con los demás. Pero al final, cuando dijo la palabra final, Dunn apretó los dedos en un puño apretado. Entiendo ahora. Klein se iluminó de repente. Estuvo de acuerdo con la suposición de Madame Daly y la metáfora del capitán, quizás así es como es, asintió pensativo. Secuencia 8 payaso y secuencia 9 vidente son completamente diferentes y tienen habilidades completamente nuevas. Y de acuerdo con la descripción de la inteligencia de los halcones nocturnos, la secuencia 7 correspondiente y la secuencia 8 payaso tampoco comparten ninguna similitud. Klein guardó silencio durante un rato antes de continuar con curiosidad. ¿En qué etapa se combinarían las diferentes habilidades para formar un cambio cualitativo? Dunn tomó otro sorbo de café y se rió entre dientes. Daly y yo adivinamos la secuencia 4. ¿Por qué? Klein espetó, porque de acuerdo a la forma en que las iglesias categorizan las secuencias, la secuencia 4 es el punto de inicio de las secuencias superiores.
Se dice que el simple hecho de alcanzar ese nivel provoca cambios cualitativos en la vitalidad y la energía. En la antigüedad, los villanes de la secuencia 4 estaban calificados para ser llamados semidioses en la cuarta época. Es una lástima que esos villanes sean muy raros en esta época, dijo Dunn con nostalgia. Si de la secuencia 4 a la secuencia 1 son villanes de secuencia alta, ¿quiénes son los villanes de secuencia baja? Klein preguntó con interés. Las secuencias 9 a 7 fueron consideradas como secuencias bajas hace 1000 años. Pero, en los últimos siglos, los villanes son pocos y cada iglesia ha enumerado la secuencia 7 como una secuencia media. Dunn se rió de una manera autocrítica. La secuencia 9 y la secuencia 8 son secuencias bajas. Entonces, la secuencia 7 a la 5 son secuencias medias. Finalmente, esas secuencias 4 y superiores son secuencias altas. Klein repitió en su cabeza e inevitablemente sintió un anhelo por eso. El emperador Roselle era un villane de alta secuencia. Sin embargo, cuanto más alta es la secuencia, mayor es el riesgo de perder el control. Klein pensó para sí mismo con miedo. Preguntó como de una manera aparentemente casual, ¿cómo se llama la poción de la secuencia 4 para la iglesia de la diosa? De hecho, no estoy seguro. Mi autorización de seguridad no es lo suficientemente alta como para tener acceso a esa información. Podré leerlos cuando sea obispo de la diócesis o diácono de los halcones nocturnos. Dunn negó con la cabeza y sonrió. De hecho, al menos la mitad de los 13 arzobispos y 9 diáconos principales de la iglesia en la parte superior de la jerarquía de la iglesia están por debajo de la secuencia 4. Solo soy optimista. El arzobispo Ince Sanguil, quien se convirtió fugitivo, perdió el control cuando intentó avanzar a la secuencia 4. El que robó el artefacto sellado, 0-08. Su poción aparentemente se llamaba Portero. Klein pensó y sondeó, ¿es Portero la 5 secuencia de Insomne? No, eso está en el camino de Medium espiritual. Podrás acceder a esa información cuando llegues a la secuencia 7 y te conviertas en obispo o capitán de un equipo de halcones nocturnos. ¿El portero es la secuencia 5 del camino de Medium espiritual? ¿Significa que está vigilando las puertas del infierno? ¿O vigila las puertas del mundo de los espíritus? Klein supuso, muy bien, ve donde el viejo Neil y continúa con tus estudios. Dunn sonrió y dijo, no te olvides de la cena de esta noche en el restaurante Viejo Will. Se han hecho reservaciones. Te presentaré oficialmente al resto de los halcones nocturnos. Muy bien, ya he preparado el dinero. Klein forzó una sonrisa. No, no es necesario. ¿Has olvidado que tenemos bonificaciones adicionales? La parte de completar una misión asignada. Dunn señaló con la mano. Klein se sorprendió momentáneamente antes de responder con una sonrisa radiante, está bien, capitán. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, mientras contaba para adentro, 3, 2, 1 ¿por qué el capitán no me llamó? Klein alargó uno durante mucho tiempo, solo para sorprenderse de que el capitán Dan Smith no se hubiera olvidado de añadir nada. Un milagro en la armería, el viejo Neil miró a Klein, que estaba de buen humor. No te obsesiones con la cena de esta noche. Todavía tienes muchas cosas que aprender, como más magia ritualista, Hermes antiguo, dragónico, élfico y muchos más. Sí, todas las tardes, además de tu día libre, debes tener al menos 2 horas de entrenamiento de combate con un instructor. ¿Entrenamiento de combate? El capitán no lo mencionó. Klein se sorprendió. El viejo Neil asintió y no dudó en responder, se olvidó. Capítulo 97, instructor de combate a las 2 de la tarde, frente a un edificio sencillo de 2 pisos que estaba en mal estado en las afueras del Distrito Norte. Klein, quien vestía su uniforme de inspector de prueba, miró el jardín lleno de maleza y las enredaderas que se habían deslizado por las paredes. Giró la cabeza sorprendido. Mi instructor de combate vive aquí, ¿no debería ser un excepcional artista de combate que fue seleccionado por los halcones nocturnos? Leonard Mitchell, quien había guiado a Klein allí, se rió disimuladamente y dijo, no subestimes al señor Gawain por los alrededores de su residencia. Aunque nunca se le confirió un título aristocrático, era un verdadero caballero en su día. Habiendo dicho eso, el poético halcón nocturno, que vestía una camisa blanca, pantalones negros y botas de cuero sin botones, de repente se sintió melancólico.
Estuvo activo durante la era menguante de los caballeros. Los guerreros que se ponían sus armaduras atravesarían las filas enemigas a pesar de los disparos y los cañones, destruyendo a sus enemigos y redefiniendo las líneas de batalla. Pero, por desgracia, se encontraron rápidamente con la invención de las pistolas de vapor de alta presión y las ametralladoras de 6 cañones. A partir de entonces, los caballeros tuvieron que retirarse gradualmente. El señor Gawain corrió la misma suerte. Hace más de 20 años, la Orden de Caballería de los Caballeros Águba se enfrentó al armamento más avanzado del ejército de la República de Inti. Suspiro, cada vez que recuerdo eso, parece que estoy tocando los montones de polvo de la historia. El poeta que hay en mí se agita al pensar en ese destino irreversible y predestinado, pero, ay, no sé cómo componer el poema. Entonces, ¿qué sentido tiene decir tanto? Klein actuó ajeno al autodesprecio de Leonard y dio una sugerencia seria. Mi compañero de la universidad me dijo una vez que la composición de poemas requiere un cierto grado de talento. Es mejor que empieces leyendo la antología de poemas clásicos del reino de Loen. El estado de ánimo de Leonard cambió por capricho. Él respondió con un tono alegre: compré ese libro hace mucho tiempo, así como otros títulos, como los poemas seleccionados del emperador Roselle. Trabajaré duro para convertirme en un verdadero poeta de medianoche. Señor vidente, ¿está insinuando el método de actuación? Klein respondió, como si no pudiera entenderlo: aún necesitarías libros de gramática. Muy bien, entremos. Leonard extendió la mano y abrió las puertas metálicas medio cerradas. Luego, los dos siguieron el camino hacia la casa. Todavía estaban a una distancia de la casa cuando Klein vio a un hombre alto que salía por detrás de la puerta principal. Tenía el pelo corto y rubio, sus cejas ya adornadas con cabellos blancos. Sus rasgos faciales parecían haber sido devastados por la edad, sus arrugas estaban grabadas profundamente en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el anciano con voz profunda. Señor Gawain, según su contrato con el departamento de policía, este inspector a prueba aprenderá el arte del combate bajo su guía, explicó Leonard con una sonrisa. ¿Combate? No hay necesidad de estudiar combate en esta era. Gawain miró a Klein con ojos turbios y dijo con voz muerta: deberías aprender a sacar tu arma y disparar. Deberías dominar el armamento más avanzado. ¿Fue este el trauma psicológico causado por las ametralladoras de 6 cañones y las pistolas de vapor de alta presión? Klein no dio una respuesta imprudente, en cambio, sonrió y miró a Leonard. El arte del combate sigue siendo una habilidad que un policía debe dominar. La mayoría de los criminales a los que nos enfrentamos no son aquellos que deban ser ejecutados en el acto. Es posible que algunos ni siquiera tengan armas. En ese caso, tenemos que confiar en las técnicas de combate, dijo Leonard, obviamente preparado para la situación. Con una expresión oscura, Gawain se quedó en silencio durante más de 10 segundos antes de decir: lanza un puñetazo. Estaba hablando con Klein. Klein, que no sostenía su bastón, recordó los combates de box que había visto en su vida anterior. Levantó el brazo y lo lanzó hacia adelante. Los labios de Gawain se movieron indiscerniblemente. Pensó por un momento y dijo: patada. Inclinándose ligeramente hacia un lado y torciendo las caderas, Klein tensó los músculos de los muslos y pateó hacia adelante con el pie derecho. Gawain se tapó la boca y se aclaró la garganta. Miró a Leonard y dijo: cumpliré con mi contrato, pero según su base, necesita venir aquí 4 veces por semana, 3 horas cada vez, durante el primer mes. Eres el experto en combate. Tú decides. Leonard asintió sin vacilar. Sonrió y le dijo a Klein: nos vemos en la cena. Después de que Leonard salió por las puertas metálicas, Klein preguntó por curiosidad: instructor, ¿cómo debo comenzar a practicar puñetazos o juego de pies? Como guerrero del teclado calificado, entendió la importancia del juego de pies en el combate. Gawain se quedó de pie mientras sacudía la cabeza con letargo. Lo que necesitas ahora es entrenamiento de fuerza. ¿Ves esos? Son 2 mancuernas de acero. Serán sus socios por hoy. Aparte de eso, también tienes que practicar sentadillas profundas, correr y saltar la cuerda. Tomemos esos juegos de 1 en 1. Mientras Klein todavía estaba aturdido, Gawain de repente levantó la voz y dijo con severidad: ¿entendido? Entendido. En ese momento,
Klein se sintió como si hubiera regresado al entrenamiento militar y se enfrentara a un instructor inhumano. Cámbiate de ropa. Hay un juego de ropa de entrenamiento de caballero en el sofá. Gawain suspiró de repente. Se dio la vuelta y caminó hacia las mancuernas de acero negro. 6 de la tarde, en una mesa del rincón del restaurante Viejo Will. Aparte de Fray, que custodiaba la puerta Chanis, estaban presentes todos los miembros de la compañía de seguridad Endrina. Habían 6 halcones nocturnos y 5 miembros del personal civil. Había un mantel blanco sobre la mesa larga. Los camareros llevaron platos de comida, los repartieron en porciones antes de servirlos a cada invitado individual. Klein vio filetes bañados en salsa de pimienta negra. Vio tocino, salchichas acompañadas de puré de patatas, budines de huevo, espárragos y quesos especiales. Incluso vio champán de color rosa. Sin embargo, no tenía apetito. El entrenamiento de la tarde casi le hizo vomitar. Dunn se fijó en el pálido y recién incorporado halcón nocturno con ojos turbios, levantó la copa de vino tinto frente a él y se rió. Demos la bienvenida a nuestro miembro oficial más reciente, Klein Moretti, salud. La fría e introvertida dama de cabello negro, Royal Reiden, el insomne Canley White, el descuidado Leonard Mitchell, así como la poeta de medianoche de cabello blanco y ojos negros Cicatron levantaron sus tazas y miraron al nuevo miembro de su equipo. Klein luchó contra la incomodidad del entrenamiento y levantó su copa de champán ámbar. Se puso de pie y dijo, gracias. Tintineó los vasos con cada halcón nocturno, echó la cabeza hacia atrás y se terminó la pequeña cantidad de champán. ¿Nuestra señorita autora no va a decir algo en esta ocasión? Dunn sonrió mientras miraba a Cicatron. Cicatron era una dama de unos 30 años. Tenía una apariencia normal, pero tenía una conducta excepcional, tranquila y serena. Junto con sus pocos mechones de cabello canoso, le agregó un encanto único. Klein había escuchado al viejo Neil mencionar que esta poeta de medianoche había tomado un trabajo secundario como autora y había intentado enviar sus obras a periódicos y revistas. Desafortunadamente, solo algunos periódicos más pequeños los habían aceptado. Seeka sonrió y miró a Dunn. Para hacer realidad el término, señorita autora, capitán, creo que debería darme algunos fondos para autoeditar mi trabajo. Dunn se rió. Deberías aprender del viejo Neil y darme una razón más adecuada. Estoy muy impresionada con el señor Neil en este departamento. Rosanne hizo eco entre sus bocados de cordero asado. En medio de la charla y la risa, Leonard miró a Klein y dijo con una sonrisa, ¿estás tan cansado que no tienes apetito para comer? Sí. Klein suspiró. Si aún no ha tocado su comida, puedo ser de ayuda. Leonard actuó como si no quisiera desperdiciar comida. A Klein no le importó. Él asintió con la cabeza y dijo, eso no sería un problema. Y con eso, una buena porción de la comida frente a él se la comieron Leonard y el resto. Casi al final de la cena, los camareros sirvieron platos de pudín de ternera y helado. Klein probó el helado y lo encontró frío y dulce. Fue particularmente apetitoso. Antes de que se diera cuenta, había terminado el helado rociado con salsa de arándanos. Y como resultado de esto, comenzó a sentir punzadas de hambre. Era un hambre que exigía reponer alimentos que venía después de un esfuerzo intenso. Tragando saliva, Klein miró hacia el frente, solo para ver que todos los platos estaban vacíos. No quedaron sobras. Terminemos la cena aquí, y demos a Klein un brindis final, sugirió Dunn. Antes de terminar su oración, Klein preguntó, capitán, ¿puedo pedir otro plato de comida? El grupo se quedó en silencio después de escuchar tal solicitud, solo para estallar en risas momentos después. Jaja, finalmente te has recuperado. No hay problema, pide 2 platos si quieres. Dunn negó con la cabeza y se rió. Mientras esperaba pacientemente un tiempo insoportable, Klein oyó que su estómago gruñía. Finalmente, se le sirvió un filete de pimienta negra recién preparado. Su tenedor y cuchillo bailaron mientras Klein terminaba el bistec a medio cocer en 90 segundos, las lágrimas casi caían de sus ojos. Los jugos de la carne y la fragancia de la salsa permanecieron en su boca. Algún tiempo después, Klein dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras miraba su plato vacío. Dejó el cuchillo y el tenedor y tomó un sorbo de champán. Camarero, la cuenta por favor.
Dunn se dio la vuelta y llamó al camarero. El camarero se acercó al mostrador y volvió con la cuenta. Dio un desglose completo. Abriste 5 botellas de champán Desi, cada una de las cuales costaba 12 soli y 3 peniques, un vaso pequeño de vino tinto Surville por 10 peniques. Cada filete de ternera con pimienta negra costaba 1 soli y 2 peniques. Cada porción de pudín de ternera costaba 6 peniques, las porciones de helado eran de 1 soli cada una. El total sería de 5 libras, 9 soli y 6 peniques. 5 libras, 9 soli y 6 peniques. Eso es casi mi salario semanal. Un restaurante es mucho más caro que comer en casa. Klein chasqueó la lengua al escuchar eso. Se sintió afortunado de que el capitán le hubiera dicho que no necesitaba pagar de su propio bolsillo. Tenían algo de caja chica de las ganancias de las bonificaciones. Calculó el costo cuidadosamente y notó que la porción más cara de la comida era el alcohol. 5 botellas de champán habían costado más de 3 libras. Esto no es diferente de la tierra. Klein se frotó el estómago en secreto y se obligó a beber lo último de su champán. A la mañana siguiente, Klein se sintió hinchado. Trató de levantarse de la cama en su soñoliento estupor. Justo cuando ejerció fuerza, sus músculos doloridos lo despertaron instantáneamente. Sintió como si su cuerpo no estuviera bajo su control. Qué sentimiento tan familiar es lo mismo que ese día después de que nos castigaran con saltos de rana. Hoy es un día de descanso, pero todavía tengo que visitar a mi mentor y ver si puedo tomar prestada la monografía sobre el pico principal de Ornasis de la biblioteca de la universidad. Los labios de Klein se crisparon mientras salía con un poco de esfuerzo. Quería jadear con cada paso. Klein, ¿qué te pasó? Melissa, que acababa de salir del baño, evaluó a su hermano con sospecha por su extraña postura y sus lentos movimientos. Capítulo 98. Señora Sick. Ante la pregunta de su hermana, todo lo que Klein pudo hacer fue responder con una sonrisa de pesar, dolor en los músculos. Originalmente creía que al consumir la poción de secuencia, su constitución mejoraría como villande, pero la dura realidad le dijo que los puntos de estadísticas de un vidente se asignaban a su espiritualidad, mente, intuición e interpretación. No le ayudó a adaptarse rápidamente al entrenamiento de combate. En cuanto al Klein original, se había centrado en sus estudios desde el principio y había sufrido desnutrición. Eso lo llevó a poseer una condición física por debajo del promedio. Era de esperar el hecho de que estaba teniendo efectos secundarios por hacer ejercicio. ¿Músculos adoloridos? Recuerdo que regresaste anoche después de la cena y no hiciste nada más. ¿El alcohol causa dolor en los músculos? Melissa preguntó con una mirada inquisitiva. ¿El alcohol causa dolor en los músculos? Hermana, esa pregunta, no puedo evitar tener pensamientos inapropiados. Klein se rió secamente y dijo, no, esto no tiene nada que ver con el alcohol. Fue de ayer por la tarde. Me uní al entrenamiento de combate de la compañía. ¿Combate? Melissa estaba aún más asombrada. Klein organizó sus pensamientos y dijo, bueno, esto es lo que pasó. Lo consideré y creo que como consultor histórico y de reliquias de una empresa de seguridad, me es imposible quedarme en la oficina o almacén portuario para siempre. Quizás llegue el día en que tenga que acompañarlos a los pueblos o un antiguo castillo, al sitio de alguna reliquia. Eso podría requerirme caminar, cruzar ríos y caminar mucho. Tendré que soportar todo tipo de pruebas que plantea la naturaleza, por eso tengo que poseer un cuerpo suficientemente sano. ¿Entonces te uniste al entrenamiento de combate para mejorar tu resistencia? Melissa pareció comprender la intención de su hermano. Así es, respondió Klein con gran afirmación. Melissa dijo con el ceño fruncido, pero eso no es caballeroso. ¿No te mantienes siempre en los estándares de un profesor? Un profesor solo requiere la capacidad de leer documentos históricos, reflexionar sobre cuestiones difíciles y mantener una conducta cortés y caballerosa. Por supuesto, no estoy diciendo que esas no sean todas cosas buenas. Prefiero a los hombres que pueden resolver los problemas por sí mismos, independientemente de si esa solución requiere fuerza o cerebro. Melissa sonrió. Klein sonrió y dijo, no, Melissa. Tu definición de profesor contiene un concepto erróneo. Un verdadero profesor puede comunicarse con la gente de manera amable y cortés,
pero también puede educar a la otra persona usando los principios de la física, levantando un bastón para convencer a alguien cuando hay un obstáculo en la comunicación. Principios de la física. Melissa se quedó momentáneamente perdida, pero rápidamente entendió lo que estaba diciendo su hermano. De repente fue incapaz de replicarle. Klein no dijo nada más, pero amplió el paso con gran dificultad mientras se dirigía al baño. Melissa se quedó allí y miró durante unos segundos. De repente negó con la cabeza y alcanzó a Klein. ¿Necesitas mi ayuda? Posó como si estuviera apoyando a alguien. No, no es necesario. Más temprano estuve calentando un poco. Klein se sintió humillado. De repente se puso derecho y caminó normalmente. Al ver a su hermano caminar con paso firme hacia el baño y cerrar la puerta, Melissa frunció los labios y murmuró: Klein se está volviendo cada vez más pretencioso. Incluso creí que su dolor muscular era realmente tan grave. En el baño, Klein estaba detrás de la puerta bien cerrada, su rostro de repente se contorsionó de dolor. ¡Ay, ay, ay! Contuvo la respiración, tensó el cuerpo y se quedó allí durante unos buenos 7 u 8 segundos. Cuando finalmente bajó las escaleras con gran esfuerzo, desayunó y vio partir a Benson y Melissa, su dolor finalmente comenzó a disminuir. Después de descansar un rato, Klein tomó su bastón, se puso el sombrero de copa y salió de la casa, caminando hacia la parada del carruaje público. Durante el verano, la Universidad de Coy tenía árboles con follaje que proporcionaba sombra, repletos de pájaros y flores exuberantes. Fue pacífico y tranquilo. Caminando a lo largo del río, Klein dio un giro hacia el departamento de historia. Luego, encontró el edificio de 3 pisos que mostraba su edad y localizó la oficina de su mentor, Cohen Quentin. Llamó y entró en la habitación, pero se sorprendió al ver que el hombre sentado en el asiento de su mentor era el académico Asik. Buenos días, señor Asik, ¿dónde está mi mentor? Hicimos una cita por carta para encontrarnos aquí a las 10, preguntó Klein, desconcertado. Asik, quien era el mejor amigo de Cohen Quentin y a menudo debatía con su mentor sobre temas académicos, sonrió y dijo: Cohen tuvo una reunión de último minuto y fue a la Universidad de Tingen. Me pidió que te esperara aquí. Tenía la piel bronceada, una estatura y complexión promedio, cabello negro, ojos marrones y rasgos faciales suaves. Estar en su presencia provocó un sentimiento indescriptible, como si pudiera ver en los ojos del hombre que había pasado por las vicisitudes de la vida. Debajo de su oreja derecha había un pequeño lunar que uno no notaría a menos que lo examinaran de cerca. Habiendo dicho la razón, Asik de repente frunció el ceño mientras observaba cuidadosamente a Klein. Sintiéndose confundido por el repentino escrutinio, Klein miró su atuendo. ¿He cometido alguna infracción de la etiqueta? Smoking, chaleco negro, camisa blanca, pajarita negra, pantalón oscuro, botas de piel sin botones, todo parece normal. Las cejas de Asik se relajaron y se rió suavemente. No me hagas caso. De repente me di cuenta de que estás mucho más enérgico que antes. Te ves aún más como un caballero ahora. Gracias por tu cumplido. Klein lo aceptó con calma y preguntó: señor Asik, mi mentor logró encontrar el libro Investigación de las reliquias del pico principal de Ornasis en la biblioteca de la escuela. Lo encontró con mi ayuda, dijo Asik, sonriendo suavemente. Luego abrió el cajón y sacó un libro de tapa gris. Ya no eres un estudiante de la Universidad de Coy. Puedes leerlo aquí, pero no puedes llevártelo a casa. Bien. Klein tomó con deleite la monografía académica y con una pizca de miedo. El diseño del libro estaba totalmente en línea con las tendencias actuales. Usaba papel duro como tapa dura y se imprimía con una imagen como una versión abstracta del pico principal de la cordillera de Ornasis. Klein echó un vistazo y encontró un asiento. Abrió el libro y comenzó a leer con atención, línea por línea. Mientras estaba absorto en el libro, de repente se dio cuenta de que había una taza de café rico y fragante a su lado. Sírvete el azúcar y la leche. Asik dejó el platillo plateado y señaló el frasco de leche y el recipiente de azúcar. Gracias. Klein asintió con gratitud. Agregó 3 cubos de azúcar y una cucharadita de leche antes de continuar leyendo su libro. El libro, Investigación de las reliquias del pico principal de Ornasis, no era un libro muy grueso. Klein terminó de leerlo cuando era casi mediodía.
Tomó nota de algunos puntos dignos de mención. Primero, el asentamiento en el pico principal de la montaña Hornacis y sus alrededores era obviamente una civilización avanzada, que existía como parte de una nación antigua. En segundo lugar, a partir de sus murales, su perspectiva de la vida parece similar a la de los humanos. Puedo asumir por ahora que eran humanos. En tercer lugar, reverenciaban pero temían la oscuridad de la noche. Por lo tanto, llamaron a su Dios el gobernante de la noche eterna, Madre del Cielo. En cuarto lugar, la parte más extraña es que los investigadores no han encontrado tumbas en toda el área, lo que inicialmente parece indicar que las personas no necesitaban ser enterradas porque no murieron. Sin embargo, eso sería contradictorio con el contenido de los murales. En los murales de las paredes, la gente de la nación creía que la muerte no es el final. Creían que su familia fallecida los protegería durante la noche. Por lo tanto, mantendrían a sus familiares fallecidos en casa, en la cama, a su lado, durante 3 días completos. No hay nada más allá de eso para los murales de pared, ya que no implica entierros. Klein tomó otro sorbo de café y continuó escribiendo sus pensamientos posteriores en su cuaderno. Madre del Cielo es un título tan grandioso, mientras que el gobernante de la noche eterna obviamente se superpone con la diosa de la noche eterna. ¿Es esto una contradicción en sus raíces? En los restos antiguos del pico principal de la montaña de Hornacis y sus alrededores, todos los arreglos y decoraciones estaban bien conservados. Incluso los murales de las paredes no tenían signos de daños. Antes de que se descubriera, no parecía haber ninguna perturbación. La mesa estaba arreglada con cubiertos, y había manchas secas de podredumbre en los platos del comedor. En algunas habitaciones, había botellas de alcohol a medio llenar que casi se habían convertido en agua corriente. ¿Qué pasó con la gente de la nación? Parecían haber abandonado sus casas a toda prisa, sin llevarse nada, y nunca regresaron. Teniendo en cuenta que no hay cementerios, esto solo lo hace más extraño. El autor, el señor Joseph, también mencionó que cuando descubrió los restos por primera vez, incluso tenía la creencia de que las personas que allí residían habían desaparecido de repente. Klein dejó de escribir y miró una ilustración. En la tercera visita de John Joseph al pico principal de la cordillera de Hornacis, había utilizado un nuevo modelo de cámara para tomar una fotografía monocromática. En la foto, el majestuoso palacio tenía un muro derrumbado y estaba cubierto de malas hierbas. Siguió un estilo de grandeza para su diseño. Cuando pasó a la fotografía, el primer pensamiento de Klein fue el del palacio que había visto en su sueño. Los dos estilos eran idénticos. La única diferencia era que el que había soñado estaba en una cima y era mucho más magnífico. También tenía una silla enorme, un asiento de honor, que parecía que no sentaba a un humano. Innumerables gusanos translúcidos se agruparon y se retorcieron lentamente debajo de la silla. Puedo confirmar que mi sueño está relacionado con los restos antiguos en el pico principal de la cordillera de Hornacis. Esa debería ser la nación de la noche eterna a la que se hace referencia en el cuaderno de la familia Antigonus. Klein asintió levemente y cerró el libro. En ese momento, Asik, que estaba sentado frente a él, tocó el lunar discreto debajo de su oreja derecha y dijo, ¿cómo estuvo? ¿Encontraste algo? Bastante. Eche un vistazo, he escrito tantas páginas de notas. Klein señaló la mesa y sonrió. No entiendo por qué de repente estás tan interesado en este asunto. Asik suspiró y dijo, Klein, cuando estaba estudiando en la Universidad de Backlund, había incursionado en algo de adivinación e investigué bastante sobre eso. Bueno, descubrí que hay falta de armonía en tu destino. ¿Qué, adivinación? ¿Me estás hablando de adivinación? Como vidente, Klein miró divertido al académico Asik. ¿Cómo es inarmónico? Asik pensó por un momento. ¿Has encontrado muchas coincidencias extrañas en los últimos 2 meses? ¿Coincidencias? Como estaba en deuda con el señor Asik, Klein no discutió su pregunta mientras inconscientemente comenzó a pensar. Si hablamos de coincidencias, lo más evidente fue cuando buscábamos secuestradores. De hecho, logramos encontrar pistas del cuaderno de la familia Antigonus que se perdió durante días en la habitación frente a los secuestradores. Además, Red Beaver no huyó de Tingen a toda prisa, en cambio, encontró un lugar para digerir el poder otorgado por el cuaderno, lo que le permitió al artefacto sellado 2-049 localizarlo fácilmente. Eso parecía ir en contra del sentido común.
Aunque Earharsen dio una explicación razonable, siempre tuve la persistente sensación de que no era una coincidencia. Selena había echado un vistazo a los encantamientos secretos de Jonas Vincent, pero se contuvo hasta el banquete de su cena de cumpleaños para probarlo, y yo lo descubrí, lo cual también es una gran coincidencia. De lo contrario, Jonas Vincent no habría sido el único en morir tan repentinamente. Klein lo pensó seriamente durante unos minutos y dijo, hay 3. Ni demasiados ni muy frecuentes. Además, no había nada que indicara la participación y orientación de alguien. Así que asintió levemente. Como dijo una vez el emperador Roselle, cualquiera se encuentra con una sola coincidencia. 2 veces sigue siendo normal. 3 veces es cuando uno debe considerar que factores internos están influyendo en esas coincidencias. ¿Puedes decirme algo más?, preguntó Klein. Asik se rió y negó con la cabeza. Solo puedo decir que hay cierta falta de armonía, pero nada más. Tienes que entender que no soy un verdadero vidente, ¿no es eso básicamente igual a no decir nada? El señor Asik es bastante extraño. Está jugando a ser un charlatán frente a un charlatán como yo. Klein dejó escapar un suspiro, aprovechando el momento en que Asik se puso de pie, se pellizcó la glabela y activó su visión espiritual. Cuando miró, el aura de Asik apareció por completo ante sus ojos y todo parecía bastante normal. Desafortunadamente, solo puedo ver el cuerpo de éter y la proyección astral de una persona por encima de la niebla gris, pensó Klein despreocupadamente mientras se tocaba la glabela de nuevo mientras se ponía de pie. Capítulo 99, Chimenea roja. A última hora de la tarde, Klein regresó a casa y corrió las cortinas, permitiendo que su habitación se perdiera en la oscuridad. Sacó lápiz y papel y pensó durante un buen rato, finalmente escribiendo una frase: el secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Como vidente, Klein había tratado de adivinar si esas coincidencias eran consecuencia de desarrollos antinaturales, pero los resultados mostraron lo contrario. Esta vez, Asik lo influenció para que volviera a investigar estos eventos. También extrajo lecciones del payaso de traje. Él diseñó seriamente una declaración de adivinación apropiada, eliminando cualquier descripción que pudiera ser vaga o causar confusión. Sí, debería analizar las 3 coincidencias y adivinarlas por separado. Klein asintió pensativo mientras se quitaba lentamente el topacio de la muñeca. Sostuvo el péndulo espiritual con su mano izquierda y dejó que colgara cerca de la declaración de adivinación en el papel. Se recompuso y entró en un estado de cogitación. Con los ojos cerrados, Klein comenzó a cantar repetidamente: el secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Mientras recitaba la declaración una y otra vez, Klein abrió los ojos y miró el péndulo, solo para ver que el topacio giraba lentamente en sentido antihorario. Sigue siendo negativo, murmuró Klein para sí mismo. Diseñó varias otras declaraciones de adivinación, pero los resultados persistieron. No había nada extraño en ese incidente. Luego adivinó por separado el evento de la estadía de Red Víbor en Tingen y el incidente de adivinación del espejo mágico de Selena, pero las respuestas para ambos eventos fueron normales. ¿Era yo, un verdadero vidente, asustado por el charlatán señor Asik? Además, el capitán y los demás no sentían que nada estuviera mal. Klein se rió y negó con la cabeza. Pero se mantuvo cauteloso. Planeaba usar la técnica de adivinación de los sueños para obtener una confirmación final. Después de pensarlo un poco, cambió la declaración de adivinación para que se ajustara al cambio de método. La verdadera razón del secuestro de Elliot. Mientras garabateaba con la pluma estilográfica, Klein se detuvo y reflexionó sobre sus palabras. Después de leerlo una y otra vez, rompió el papel y caminó hacia su cama. Se relajó y se acostó. Con la declaración de adivinación en la mano, Klein se durmió rápidamente con la ayuda de cogitación. Se encontró en un mundo retorcido y roto. Recuperando sus sentidos, comenzó a nadar a través del borrón. Poco a poco, vio a los pocos secuestradores. Los vio perder su ficha final en una mesa de juego, los vio obtener armas de fuentes subterráneas y los vio inspeccionar el área. Incluso alquilaron el apartamento al otro lado del apartamento de Red Víbor como su escondite. Estos no formaron una escena continua, sino que se presentaron en forma de imágenes parpadeantes. Klein no pudo encontrar nada anormal. Además, también se había alineado con las declaraciones de los secuestradores.
Después de salir del sueño, Klein adivinó por separado los otros dos incidentes, pero tuvo el mismo resultado. Sus desarrollos siguieron la lógica. Las coincidencias fueron en realidad coincidencias. De hecho, estaba pensando demasiado en las cosas. El señor así que es simplemente un entusiasta de la adivinación, Klein estabilizó su péndulo y negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Estaba a punto de correr las cortinas y dejar entrar la luz del sol en la habitación cuando se quedó paralizado. Según la impresión original de Klein del señor Asik, es una persona confiable y digna de confianza. Nunca había dicho nada sin fundamento, incluso si siempre estaba peleando con Mentor, se limitaba a temas académicos y cada uno de ellos tenía sus razones. Si realmente fuera un simple entusiasta de la adivinación, no habría interactuado conmigo de esa manera. Y los recuerdos del Klein original no tienen nada de que le guste la adivinación. Por supuesto, esto podría deberse a la pérdida de los recuerdos correspondientes. Klein frunció el ceño y no pudo aliviar sus preocupaciones. Necesitaba una forma de confirmar esto. Sospechaba que el señor Asik se había encontrado sin saberlo con información privilegiada y estaba tratando de recordárselo usando la adivinación como excusa. ¿Cómo debo confirmar esto? Klein caminaba de un lado a otro por la habitación oscura, tratando de recordar las otras técnicas de adivinación que conocía. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. De repente se detuvo cuando se le ocurrió una idea. Supongamos que estas coincidencias son dudosas. No puedo adivinar un resultado porque mi secuencia no es lo suficientemente alta o porque me afecta la interferencia externa, pero puedo cambiar mi entorno. Puedo cambiar mi entorno a un lugar que sea aún más misterioso y aún más difícil de entender. Klein se sintió emocionado. Abrió su cajón y sacó una daga plateada. Se concentró y permitió que su espiritualidad fluyera desde la punta de la daga, convirtiéndose en uno con su entorno. Con cada paso que daba, el muro de la espiritualidad cerraba toda la habitación. Klein planeó hacer la adivinación sobre la niebla gris, para hacer la adivinación en ese mundo misterioso, en el magnífico salón divino antiguo sobre la interminable niebla gris. Klein se sentó en el asiento de honor en un extremo de la mesa de bronce. Ante él había un trozo de piel de cabra que quiso que existiera. Levantó un bolígrafo e intentó escribir la declaración de adivinación como lo había hecho anteriormente. El secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Sostuvo el péndulo espiritual y lo colgó bajo. Klein se compuso rápidamente mientras se volvía silencioso y etéreo. Medio cerrando los ojos, recitó la declaración 7 veces, usando su espiritualidad para interactuar con el mundo espiritual que estaba por encima de todo. Sintiendo el tirón de la cadena de plata, Klein abrió los ojos para mirar el péndulo. La vista lo dejó paralizado de inmediato. El péndulo giraba en el sentido de las agujas del reloj. Esto significaba que había un elemento extraordinario detrás del secuestro de Elliot. Esto era completamente diferente al resultado que había obtenido en el mundo exterior. No había rastros de interferencia alguna. Tal poder o medio es aterrador. ¿Cuál es el motivo de la persona detrás de esto? ¿Está mi destino entrelazado con el diario de la familia Antigonus? Klein estaba inmensamente sorprendido. Perdió la calma y la rotación del péndulo se convirtió en un caos. Dejó el topacio y se frotó la glabela. Su expresión era anormalmente grave. Después de contemplar durante unos segundos, no intentó adivinar los otros 2 eventos. En cambio, escribió una nueva declaración de adivinación, la verdadera razón del secuestro de Elliot. Sostuvo el papel en su mano y recitó la declaración 7 veces. Klein se reclinó y se quedó dormido sobre la niebla. Pronto, vio una niebla ilimitada, ilusoria de color blanco grisáceo. La niebla se disipó lentamente, revelando una llanura de hierba colorida llena de flores. El espacio detrás de las flores y las llanuras se doblaba sobre sí mismo, como un monstruo que hubiera cobrado vida. Klein hizo todo lo posible por mirar hacia adelante, apenas distinguiendo la imagen de una chimenea de color rojo oscuro. En este punto, la escena frente a él se hizo añicos, poniendo fin a su sueño. Klein enderezó abruptamente la espalda en el majestuoso salón divino. Su corazón latía salvajemente sin razón. ¡Uf! Se sentía como si acabara de espiar algo aterrador. Respiró hondo 2 veces para estabilizar sus emociones caóticas. Tap. Tap. Tap.
Algún tiempo después, Klein dio unos golpecitos en el costado de la mesa y se sumergió en sus pensamientos. Chimenea roja, jardín, llanuras de césped. ¿Cómo se relaciona esto con la persona detrás de todo esto? No puedo determinar su motivo a partir de las coincidencias, ni puedo concluir que haya alguna mala intención. En medio de este pensamiento, Klein se sintió alarmado por él, el capitán, Fry y los demás. Somos como marionetas bailando sobre una cuerda. Lo que es aún más aterrador es que pensamos también de nosotros mismos. Suspiro, no sé cómo plantearle este asunto al capitán. La adivinación del viejo Neo produjo los mismos resultados que la mía en el mundo exterior. Si me pidieran que lo confirmara frente a ellos, no tengo forma de hacerlo. Klein se frotó las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Después de casi 20 segundos de calma, comenzó a adivinar el evento de la estadía de Revivor en Tingen. De manera similar, utilizó por primera vez la radiestesia espiritual. Esta vez, Klein se sorprendió al ver que su topacio colgaba inmóvil. No fue una confirmación ni un rechazo de la declaración. Extraño, murmuró. Comenzó a adivinar las razones de este fenómeno. La persona detrás de esto ha sentido mis adivinaciones y ha tomado contramedidas. Después de eso, probó la técnica de adivinación de los sueños, pero todo lo que vio fueron fragmentos de niebla. Ya no hizo nuevos descubrimientos. Los resultados del incidente de adivinación del espejo mágico de Selena fueron los mismos. Klein casi pudo confirmar su conjetura en este punto. Dado que no tenía forma de notificar al capitán Dan Smith por el momento, tenía una motivación sin precedentes para mejorar sus habilidades. Debo ir al club de adivinación más tarde y rápidamente tener éxito en mi actuación para digerir la poción de vidente. Además, tengo que confirmar si la poción de payaso es de hecho la secuencia de vidente posterior, así como reunir pistas sobre ella. Además, tengo que interactuar más con el señor Asik y ver si puedo desenterrar cualquier información privilegiada que tenga. Klein sostuvo su frente con la palma de la mano derecha y rápidamente trazó un plan y determinó su punto focal. Después de pensarlo un poco, una piel de cabra apareció frente a él nuevamente. Cogió su bolígrafo y escribió: la secuencia 8 correspondiente de la secuencia 9 vidente es payaso. Por su experiencia previa, el presente Klein estaba completamente convencido de que sus habilidades de adivinación aumentaron y mejoraron por encima de la niebla gris. Al igual que el éxito de las redadas, ¿es este el resultado de tener buena suerte?, murmuró y tomó su péndulo espiritual. Algún tiempo después, Klein recibió una respuesta definitiva: la secuencia 8 correspondiente de la secuencia 9 vidente fue payaso. Luego volvió a escribir en el papel. Las correspondientes secuencias 8, 7, 6 y 5 de vidente otorgarían al menos un poder nuevo y no relacionado. Klein exhaló mientras intentaba de nuevo la búsqueda del espíritu. Sin embargo, vio el topacio colgando inmóvil sin rotaciones. ¿No hay suficiente información para completar la adivinación y recibir una revelación?, murmuró para sí mismo mientras aparentemente estaba sumido en sus pensamientos. Luego, dejó la cadena de plata y comenzó a considerar la declaración requerida para una adivinación onírica. Casi 20 segundos después, tomó su pluma estilográfica y escribió con seriedad: pistas para la poción del payaso. Capítulo 100. Interpretación de símbolos. Pistas de la poción de payaso. En el asiento de honor de la antigua mesa de bronce, Klein repitió la declaración de adivinación un par de veces antes de recostarse y entrar en un sueño profundo. Su entorno rápidamente se volvió pacífico y silencioso. Dio una vista nebulosa, con innumerables escenas distorsionadas y borrosas que pasaban destellando, como gotas de rocío matutino sobre tiernos pétalos de flores. Poco a poco, Klein comprendió su espiritualidad y recuperó el sentido. Vio una chimenea frente a él con una mecedora frente a ella. Sentada en él había una anciana vestida de blanco y negro. Aunque no podía verle la cara porque tenía la cabeza gacha, el instinto de Klein le dijo que era una anciana. Y estaba bastante seguro de ello. La anciana estaba frente a un escritorio directamente. Había periódicos y latas con incrustaciones de plata sobre el escritorio. Klein encontró la escena ante sus ojos muy familiar, y rápidamente reconoció lo que vio. Aquí fue donde se quedaron Revivor y su madre. Aquí fue donde vio un cadáver hinchado por primera vez. ¿Hay pistas que apuntan a la poción de payaso aquí?,
Justo cuando los pensamientos de Klein pasaron rápidamente, la escena a su alrededor se transformó. Era un almacén blanco grisáceo, escondido entre edificios idénticos. Había huesos blancos esparcidos por todas partes y algunas bolas de carne que parecían haber sido aplastadas por una roca. En el medio del almacén había un objeto blanco grisáceo del tamaño de un puño. Su superficie estaba llena de zanjas y parecía suave pero dúctil. Parecía un cerebro extraído de un ser vivo. Justo cuando Klein reconoció la escena y recordó algo, la escena frente a él se distorsionó como agua ondulante antes de transformarse en otra nueva escena borrosa. Se colocó un cuerpo desnudo sobre una mesa larga cubierta con un paño blanco. Había algunas manchas azuladas y descoloridas en la piel del cadáver. Klein de repente frunció las cejas y murmuró: primero fueron las imágenes del escondite de Red Beaver y sus restos, y ahora está relacionado con la marca en la muñeca del payaso del traje. Justo cuando intentó especular qué significaban las escenas, la escena volvió a cambiar de repente. Una mesa de café de mármol, un juego de 2 sofás de cuero y una lámpara de araña que colgaba en lo alto del techo. Había 3 personas: Klein Moretti, que tenía cabello negro, ojos marrones y un temperamento erudito, un hombre rico de cuerpo regordete y piel pálida, y una hermosa joven con guantes de rejilla. Después de eso, fueron otras 3 personas y un objeto: un hombre de mediana edad con una túnica negra que tenía el cabello castaño espeso y puntiagudo, un hombre rico de cuerpo regordete y piel pálida, un anciano de medio siglo con cejas despeinadas, cabello castaño fino y ojos azul grisáceo, y un cuaderno negro sobre la mesa redonda entre todos ellos, un cuaderno que exudaba un aire antiguo y lejano. El cuaderno de la familia Antigonus. Klein se sentó de repente con la espalda recta y el sueño se desvaneció. Mirando fuera del salón divino donde había una niebla gris ilimitada y estrellas carmesí, pensó tanto en shock como en confusión. Estaba adivinando en busca de pistas sobre la poción de payaso. ¿Por qué aparecería el cuaderno de la familia Antigonus? Déjame pensar, que ese tipo regordete era Belch. Sí, Belch, un tipo desafortunado que compró el cuaderno de la familia Antigonus y desencadenó una secuencia de incidentes. La hermosa joven con guantes de rejilla era Naya. Recuerdo que la combinación de la mesa de café de mármol y el sofá de cuero es un sello distintivo del lugar de Belch. Vi a la médium espiritual Dahlia allí. En otras palabras, lo que vi fue la sala de estar de Belch. Era una escena en la que el Klein original y sus 2 compañeros estaban discutiendo sobre el cuaderno. Klein se calmó y golpeó rítmicamente el borde de la larga mesa de bronce. Entonces, ¿qué representa la última escena? Apareció el cuaderno, apareció Belch. ¿Podría ser la escena en la que compró el artículo antiguo? Había otras 2 personas y una de ellas parecía muy familiar. Siento como si hubiera visto al hombre de mediana edad con la clásica túnica negra en alguna parte antes, ese cabello castaño puntiagudo, círculos oscuros severos en los ojos y, ya sé quién es él ahora. Anas Vincent del club de adivinación, el Anas Vincent que murió pacíficamente después de que el capitán se coló en su sueño, habiendo aprendido que Selena obtuvo en secreto el encantamiento secreto de él. De ninguna manera, fue él quien le vendió el cuaderno a Belch. Todo parece estar llegando al punto de partida. Seguro que el mundo es pequeño, no, Tingen es realmente pequeño. Pensándolo bien, es realmente una posibilidad que Anas Vincent no fuera un adivino ordinario. Obviamente, estaba profundamente inmerso en el misticismo y obtuvo la atención de un antiguo dios maligno. Tenía los canales, la capacidad y la oportunidad de adquirir el cuaderno que la orden secreta lanzó accidentalmente. No es de extrañar que el capitán y compañía nunca supieran dónde compró Belch el cuaderno. Su enfoque de investigación fue completamente incorrecto. Habían intentado investigar a través del mercado de antigüedades. Pero cuando se encontró el paradero real del cuaderno, renunciaron a esa pista. Qué lástima, Anas Vincent falleció no hace mucho. De lo contrario, definitivamente podríamos haber descubierto algo sobre el cuaderno. Ya que él estaba involucrado en el misticismo, debería haber investigado el cuaderno. Su muerte fue demasiado casual. Sin embargo, había otra persona en la escena, un hombre de unos 50 años. Puede que sepa bastante de lo que pasó. Klein dejó de tamborilear con los dedos en el borde de la mesa y miró una vez más cada escena de su adivinación onírica. La casa de Red Beaver, el escondite de Red Beaver, los restos de Red Beaver,
la marca en la muñeca del payaso del traje, la casa de Belch, Naya y el intercambio original de Klein, Belch, Jonas Vincent y la foto de grupo del cuaderno de la familia Antigonus. Jeje, además de la marca del payaso del traje, todo lo demás está directamente relacionado con el cuaderno de la familia Antigonus. Pero había adivinado en busca de pistas sobre la poción de payaso. Esto no es científico, ni tiene sentido místico. Después de convertirse en un vidente, Klein una vez trató de adivinar dónde había comprado Belch el cuaderno de la familia Antigonus, pero nunca consideró usar las cualidades únicas que poseía el área sobre la niebla gris. Como tal, no había recibido ninguna revelación, pero ahora, había descubierto la verdad al adivinar algo por separado. Después de pasar casi 20 segundos para calmarse, Klein resumió el contexto proporcionado por el diario de Roselle e intentó interpretar la adivinación de sus sueños. La primera posibilidad, Zaratulo debería decir, la orden secreta, estaba buscando y persiguiendo las reliquias de la familia Antigonus. Entonces, el significado simbólico del sueño es usar asuntos relacionados con la familia Antigonus para atraer a la orden secreta a aparecer, a fin de obtener la fórmula de la poción payaso. La segunda posibilidad, la fórmula de la poción payaso está registrada directamente en el cuaderno de la familia Antigonus. El hecho de que la familia Zaratul esté buscando las reliquias de la familia Antigonus implica que comparten conexiones muy profundas. Podrían haber sido aliados o enemigos. Por lo tanto, parece bastante natural que la familia Antigonus poseyera partes de su secuencia. Las cosas serían obvias si fueran aliados, pero los enemigos son los que se conocerían mejor. Pero la segunda explicación no podría vincularla a la marca del payaso del traje. Suspiro, desearía que la segunda explicación fuera cierta. Cuando la Santa Catedral encuentre un experto para interpretar el cuaderno, podría obtener la poción de payaso sin ningún riesgo. Parece que la primera explicación es la más plausible. Mi instinto de vidente me dice que podría haber un significado simbólico más profundo. Habiendo pensado en eso, Klein se masajeó la frente y de repente se dio cuenta de las limitaciones de un vidente. A menos que fuera un signo muy simple y directo, un vidente tenía que tener mucho cuidado al hacer interpretaciones. Era como caminar al borde del abismo o caminar sobre una fina capa de hielo sobre la superficie de un lago. El resultado del payaso del traje fue un ejemplo real y sangriento de lo que podría resultar en un solo error en la interpretación o no comprender un punto clave. En ese instante, Klein tuvo la ilusión de dominar la verdadera esencia de un vidente. Parecía estar a un paso de digerir la poción por completo. Gracias por iluminarme con tu vida. Alabada sea la señora, murmuró y dibujó una luna carmesí ante su pecho. Luego adivinó si Asik tenía buenas intenciones o si era un increíble villante. Recibió confirmaciones para ambos. Finalmente, las continuas adivinaciones agotaron a Klein. No tuvo más remedio que dejar de darle vueltas a sus pensamientos y decidir sobre los asuntos cruciales que necesitaba atender. Tengo que encontrar al hombre que apareció en la misma escena con Belch, Jonas Vincent y el cuaderno de la familia Antigonus lo antes posible. Puedo comenzar mi búsqueda con el club de adivinación. No puedo simplemente confrontar al señor Asik. Sí, podría ser un villante de secuencia intermedia de la escuela de pensamiento de la vida, pero hay una falta de información, lo que me hace imposible adivinar. Klein dejó escapar un suspiro y evocó el retrato del anciano de medio siglo de cejas desordenadas, cabello castaño fino y ojos azul grisáceo en la piel de cabra que apareció ante él. Esta fue la tercera persona presente cuando el cuaderno de la familia Antigonus fue intercambiado entre Belch y Jonas Vincent. Al mirar el retrato, Klein cayó de repente en un dilema. No pude dibujar durante la clase de arte en la escuela primaria, siempre fui yo quien recibió las mayores críticas de los profesores. ¿Debería usar magia ritualista como el viejo Neo? Eso se hizo rezando a la diosa. Si tuviera que usar la singularidad del área sobre la niebla gris, estaría en problemas si las divinidades notaran algo mal. Espera un segundo, quizás pueda orarme a mí mismo. La transmisión de imágenes y la transmisión de voces son similares. Aunque temporalmente no puedo acceder al poder misterioso sobre la niebla gris, lograr un asunto tan pequeño no debería ser un problema. Habiendo pensado en eso, Klein emanó inmediatamente su espiritualidad para envolverse a sí mismo para estimular la sensación de caída.
De vuelta en su dormitorio, encendió la lámpara de gas y oró. El tonto que no pertenece a esta época, eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que maneja buena suerte, rezo por tu revelación y oro para que me permitas dibujar lo que he visto. Después de recitar el encantamiento, Klein no roció aceites esenciales ni quemó ninguna hierba para obtener la ayuda de sus poderes. Era así de informal cuando se rezaba a uno mismo. De repente, hubo murmullos en sus oídos cuando vio los 4 puntos negros que formaban una superficie cuadrada en el dorso de su mano. Caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y recitó el encantamiento antes de penetrar en el caos maníaco para regresar al área sobre la niebla gris. Esta vez no vio ninguna de las estrellas carmesí encogiéndose o expandiéndose. Pero detrás del asiento de honor en la larga mesa de bronce, el extraño símbolo formado por un ojo sin pupila parcial y líneas parcialmente contorsionadas brillaba débilmente mientras producía oraciones ilusorias. Klein se acercó al oído y escuchó. Después de asegurarse de que no hubiera errores, conjuró el retrato de la tercera persona y lo arrojó hacia la luz que fluía de acuerdo con el formato de la oración. Después de que todo estuvo hecho, inmediatamente dejó el mundo misterioso sobre la niebla gris y regresó a su dormitorio. Justo cuando encontró su equilibrio, un retrato apareció inmediatamente frente a los ojos de Klein. Además, sintió un poder débil e ilusorio que lo aumentaba. Cogió una pluma estilográfica y encontró un trozo de papel blanco y expresó su intención. Klein se sorprendió al ver que su mano derecha se movía incontrolablemente mientras dibujaba líneas rápidamente. Al poco tiempo, vio un retrato realista de la tercera persona. Después de anotar el color del cabello y los ojos, así como otras características únicas, Klein exhaló un suspiro de alivio a pesar de los espasmos de su mano derecha. La ilusión ante sus ojos se disipó rápidamente. Capítulo 101, Pista inesperada Calle House, Club de Adivinación. Klein presionó su sombrero de copa y caminó por las escaleras hacia la puerta principal. No estaba vestido con su ropa formal habitual. Hoy, vestía una camisa blanca y un chaleco de color claro, combinado con una fina cazadora negra, lo que lo hacía lucir más animado que antes. Este conjunto de ropa era más adecuado para el combate y solo le había costado 1 libra, incluida la tarifa del pequeño bolsillo que había cosido en el chaleco. Comparado con el traje que había comprado, era tan barato que se le llenaron los ojos de lágrimas. Acarició el revólver en su pistolera, así como las botellas de metal en su pequeño bolsillo interior. Klein luego sacó el retrato y entró en el club de adivinación. Sin ninguna sorpresa, vio a la hermosa asistente, Angélica. Buenas tardes, señor Moretti. Pensé que vendría solo unos días después. Angélica se sorprendió al principio antes de revelar inmediatamente una sonrisa brillante. Klein se quitó el sombrero y suspiró. Buenas tardes, señorita Angélica. Tuve un sueño al mediodía. Soñé con el señor Jonas Vincent y los asuntos relacionados con él. Sabes que, como adivino, no puedo pasar por alto ningún sueño. Podría ser una revelación de lo divino. Confundida por sus palabras de charlatán, Angélica asintió pensativa y preguntó con curiosidad, ¿con qué soñaste? Vi a Jonas Vincent discutiendo con alguien. Klein le pasó el papel doblado que tenía en la mano. Mientras Angélica desdoblaba el retrato, se pellizcó la glabela y observó el color de sus emociones. Esta persona. Angélica miró el retrato realista y se sumergió en una profunda reflexión. Klein vio que sus emociones se convertían en un pensamiento azul, una reacción normal. Esta persona. Angélica murmuró una vez más. Lentamente miró hacia arriba y dijo, lo he conocido antes. La mente de Klein dio vueltas cuando inmediatamente preguntó, ¿cuándo fue? No recuerdo la fecha exacta. Quizás hace un mes, lo vi enviar al señor Vincent a la puerta y estaban discutiendo suavemente algo. Tengo una profunda impresión de él por sus cejas espesas y desordenadas, así como por la rara sonrisa del señor Vincent, describió Angélica mientras recordaba. Sí, tenía un par de ojos azul grisáceo y, como la mayoría de los hombres de su edad, tenía poco pelo en la cabeza. ¿Lo volviste a ver antes o después de eso?, preguntó Klein gentilmente. Angélica negó con la cabeza. No, de eso estoy segura. Ni siquiera sé su nombre.
Para ser honesta, si no fuera usted, habría sospechado que cualquier persona que me muestre un retrato como este es un policía que investiga la muerte del señor Vincent. No me parece extraño sin importar la revelación que recibas, porque eres un verdadero vidente. Mis disculpas, soy un policía. Klein replicó en silencio mientras suspiraba y decía, un verdadero vidente comprendería lo minúsculo que es en realidad en comparación con la inmensidad del destino. Solo podemos ver un rincón brumoso, recibiendo siempre revelaciones, pero nunca respuestas. Debemos reflexionar sobre ellos constantemente y mantener nuestro respeto y miedo. Debemos descifrar estas pistas con cautela y no vernos a nosotros mismos como los inteligentes que han tomado el control del destino. Al resumir lo que había descubierto durante las últimas semanas, Klein de repente se dio cuenta de que su visión espiritual se volvió más clara. Incluso podía distinguir débilmente los detalles dentro del aura de Angélica. En ese instante, se sintió como un hombre miope que usaba anteojos que le quedaban bien. ¿Mi poción de vidente ha comenzado a producir signos claros de digestión? Klein se quedó atónito por la incredulidad. Nunca imaginé que un vidente como tú pudiera mantener tanto miedo y respeto hacia el destino. Es realmente admirable, dijo Angélica con seriedad. Había visto a demasiadas personas en el club de adivinación que afirmaban ver la verdad y cambiar el destino después de aprender algunos métodos de adivinación. Klein retractó la mirada y se rió entre dientes. Cuanto más sepa, mejor podrá comprender lo pequeños que somos realmente. Mientras decía esto, revisó la condición de su cuerpo y reflexionó sobre sus experiencias pasadas. Básicamente, podría limitar la esencia de la técnica de actuación a acciones correspondientes al nombre de la poción, entendiendo las leyes ocultas que gobiernan el rol, así como también cumpliendo estrictamente con estas leyes. Solo así podría cambiar el estado de su cuerpo, corazón y alma, acercándolos a la psique remanente en la poción, para digerirla gradualmente. El reconocimiento de la identidad de un vidente era solo un factor en la superficie. La razón por la que hizo que la espiritualidad de uno se sintiera ligera tenía que ver con cómo la retroalimentación fortalecía la afirmación de acciones particulares de adivinación. Y estas acciones formaron colectivamente las reglas para digerir la poción de vidente, ayudar a otros a interpretar las revelaciones y guiarlos en una mejor dirección. Sin embargo, mantener constantemente el miedo y el respeto hacia el destino. Uno no puede ser demasiado egoísta, demasiado orgulloso o creer ciegamente sus interpretaciones. Estas son las leyes en las que puedo pensar por el momento, así como la esencia de la técnica de actuar, que me guiará hacia el futuro. Si sigue teniendo tanto éxito, no necesitaré medio año. Quizás en 2 o 3 meses, o incluso en 2 o 3 semanas, estaré listo para digerir completamente la poción. Esa señal era extremadamente obvia. No es de extrañar que el misterioso señor Zaratul dijera que el villano lo sentirá claramente cuando la poción esté completamente digerida. No es necesario que nadie les enseñe, es lo que es al igual que ahora. Aunque mi visión espiritual se ha mejorado un poco, sé muy bien que esto es solo una parada en el proceso de digestión y no el destino final. Con esto en mente, Klein no pudo evitar agradecer al payaso de traje por enseñarle con su vida. Si no fuera por él, probablemente pasaría meses en el club de adivinación, resumiendo las reglas de un vidente a través de numerosos intentos, para bien o para mal, antes de comenzar a actuar estrictamente. Señor Moretti, a veces incluso pienso en ti como un filósofo, dijo Angélica con un suspiro al escuchar la respuesta de Klein. En mi círculo de amigos, el término filósofo se usa para regañar a alguien. Klein estaba de buen humor. Dicho esto, se inclinó, se puso el sombrero y se fue después de despedirse. Aunque Angélica desconocía el nombre o la identidad del caballero, Klein no estaba deprimido de ninguna manera. Lo que aprendió fue suficiente para que pudiera participar en la siguiente fase de su plan. Calle Southland 36, dentro de la compañía de seguridad Endrina. Dunn miró el retrato en sus manos con sus profundos ojos grises. ¿Desea realizar una búsqueda de esta persona? Sí. Klein había preparado durante mucho tiempo una razón para esto. Capitán, no mencioné que me dirigiría al club de adivinación para observar las reacciones de sus miembros sobre la repentina muerte de Jonas Vincent. No descubrí nada ayer,
pero accidentalmente descubrí hoy que la persona en el retrato había aparecido con Jonas Benson una vez y estaba discutiendo algo en secreto con él. Hojeé el informe de investigación de nuestro equipo hace un momento, pero no encontré a ninguna persona que se le pareciera en el informe. No hubo lagunas en su descripción. Incluso si Dan Smith llevara este retrato al club de adivinación, recibiría la misma respuesta de Angélica. Dunn apartó la mirada del retrato y se rió. Por lo que parece, los fondos de compensación no fueron un desperdicio. Capitán, ¿no tiene mala memoria? ¿Por qué mencionaría la compensación en este momento? Klein mantuvo una sonrisa y no dijo una palabra. ¿Esto fue dibujado por ti? Dunn preguntó de pasada. Sí. Lo dibujé con la ayuda de magia ritualista, respondió Klein, completamente honesto. Por supuesto, decir la verdad y revelar toda la verdad eran dos asuntos diferentes. Dunn asintió levemente y dijo, haz que el viejo Neil haga algunas series más. Haré que Kenley y Royal investiguen y busquen la cooperación del departamento de policía. Si esta pista es de alguna utilidad, habrás contribuido enormemente una vez más. Que la diosa nos bendiga. Klein se tocó 4 puntos en el pecho cuando parecía anormalmente devoto. Para él, todo lo que necesitaba de Dunn y compañía era averiguar el nombre y la identidad del hombre del retrato. Podía adivinar su ubicación sobre la niebla gris. A pesar de ser su día libre, Klein no regresó a casa inmediatamente después de dejar la compañía de seguridad en Drina. En cambio, tomó el carruaje público hasta el puerto y llegó frente a la entrada del bar del Dragón Malvado. En sus consideraciones, aunque un vidente carecía de los medios para entablar combate directamente con un enemigo o de los medios para lanzar hechizos rápidamente, el combate podía clasificarse de muchas formas. No todas las batallas fueron encuentros fortuitos. Siempre que tuviera tiempo suficiente para prepararse, un vidente podría tratar de manera similar con un enemigo usando magia ritualista. Así fue exactamente como resolvió el incidente de adivinación del espejo mágico en la casa de Selena. Y esto también significaba que era mejor si un vidente traía los aceites esenciales, las hierbas y las velas diminutas para evitar estar en una situación en la que no estuvieran disponibles cuando más se necesitaban, lo que resultaría en una muerte indefensa. Después de todo, no todo el mundo era como Selena, que tenía toda una variedad de artículos de misticismo que podían usarse. En cuanto a los que solicitó, como Klein había practicado con frecuencia, había agotado la mayoría. Guardó lo que quedaba en su pequeño bolsillo interior, palmeó el billete de efectivo en su bolsillo y empujó la puerta del bar del Dragón Malvado y entró. Era mediodía y no había muchos clientes en el bar. Tampoco hubo combates de boxeo o de hostigamiento de ratas. Era tranquilo y no lo suficientemente animado. Klein observó a los invitados bebiendo cerveza y jugando a las cartas mientras caminaba hacia la sala de billar que conducía al mercado subterráneo. En ese momento, vio a un anciano musculoso salir con una chaqueta de almirante desgarrada sobre los hombros. ¿Eras el amigo que trajo el viejo Neil la última vez? Apestando a olor a alcohol, el anciano de ojos azules y cabello castaño desordenado evaluó a Klein y se rió. Klein adivinó su identidad, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Sí, ¿cómo puedo dirigirme a usted? El viejo Neil te menciona a menudo. Soy el jefe aquí, Swan. Los brazos del anciano de ojos azules eran gruesos y musculosos. Tenía músculos firmes y tenía el porte de un oficial militar. Antiguo capitán de los castigadores por mandato de Tingen. Se rumorea que una vez fue parte de la Marina Real. Klein respondió cortésmente, sí. Si necesita dinero, no dude en acercarse a mí. Swan se rió mientras mencionaba antes de caminar hacia la barra del bar. En ese momento, el corazón de Klein se agitó cuando de inmediato gritó, espere un momento, señor Swan. Tengo algo que me gustaría preguntarte. Swan se detuvo en sus pasos, se dio media vuelta y dijo con una sonrisa, ¿te ves, bueno, muy similar? No tengo problemas de memoria. La comisura de los labios de Klein se crispó cuando señaló el retrato que dibujó y preguntó, ¿ha conocido a este caballero antes? De repente se dio cuenta de que probablemente Jonas Benson había traído a Selena al mercado clandestino. Esto resultó en el conocimiento de Elizabeth del bar del Dragón Malvado también. Entonces, ¿podría haber venido aquí antes el hombre del retrato que tenía alguna relación con Jonas Benson? Swan miró detenidamente y respondió afirmativamente,
lo recuerdo. Me preguntó si tenía documentos o elementos relacionados con el pico principal de la cordillera de Hornacis. ¿Documentos y elementos relacionados con el pico principal de la cordillera de Hornacis? Klein se sorprendió cuando de repente relacionó eso con otro asunto, cuando estaba tomando prestado el número del diario relacionado con el pico principal de la cordillera de Hornacis en la biblioteca de Deweyville. La bibliotecaria había mencionado casualmente que alguien lo acababa de devolver. Por lo tanto, todavía recordaba muy inteligentemente y no necesitaba hojear sus tarjetas de identificación para determinar si el hombre existía. ¿Podría ser el caballero que tomó prestado el número del diario antes que yo el del retrato? El caballero que había presenciado el intercambio del cuaderno de la familia Antigonus. Capítulo 102. Mercader de tela. Cuanto más pensaba Klein en ello, más probable parecía. De lo contrario, ¿quién habría tomado prestados esos números aleatorios de revistas sin ningún motivo? Sí, la investigación sobre el pico principal de la cordillera de Hornacis es un campo bastante impopular. Aparte de los conferenciantes y profesores asociados correspondientes, el aficionado común nunca habría oído hablar de él. Incluso el Klein original, que era un licenciado en historia, solo lo sabía por el cuaderno de la familia Antigonus. Aunque Tingen es una ciudad de universidades, no habría tanta gente interesada en el tema. E incluso si hubiera alguien interesado, la mayoría permanecería dentro de los recintos de la universidad. No habría necesidad de pedir prestado el libro a la biblioteca de Deweyville. El punto más importante es que el libro se tomó prestado recientemente. Al analizarlo de esta manera, realmente hay un problema. No fui lo suficientemente inteligente y no me di cuenta. Suspiro, parece que no tengo talento para ser detective o actuar como Sherlock Holmes. Mientras esos pensamientos corrían por su mente, el jefe del bar del dragón malvado, Swan, preguntó con perplejidad, ¿hay algún problema? Como había clientes y camareros alrededor, solo podía preguntar indirectamente. Nada en absoluto. Me pregunto cómo puedo investigar a este caballero. Como sabe, Hannah Svensson murió en su casa. Klein llevaba mucho tiempo preparando su excusa. No quería que los castigadores por mandato se interesaran por las antiguas reliquias del pico principal de la cordillera de Hornacis. Vincent era uno de los adivinos más famosos de la ciudad de Tingen. A menudo venía aquí. Swan había dado una respuesta superficial, pero, como recordó, dijo, ahora que lo pienso, el caballero del retrato vino con Vincent desde el principio. Eso es exactamente lo que quería saber. ¿Recuerda su nombre? Klein presionó de inmediato. Swan negó con la cabeza y se rió entre dientes. No preguntaré los nombres o identidades de mis clientes a menos que los conozca desde el principio, como el viejo Neil. Bien entonces. Klein reveló deliberadamente una mirada triste. Para él, no importaba si Swan lo sabía, porque podía consultar en la biblioteca de Deweyville. Para tomar prestados libros de una biblioteca financiada con fondos privados, tuvo que dejar información personal, y su identificación debe haber tenido suficiente credibilidad. Después de todo, Klein se había basado en una carta de presentación de un profesor asociado principal antes de obtener una tarjeta de biblioteca. Incluso si el caballero había falsificado su información, es muy probable que haya dejado algunas pistas que pueden ser útiles para mi adivinación. Klein observó a Swan mientras regresaba a la barra del bar antes de entrar en la sala de billar, pensativo. No tenía prisa por dirigirse a la biblioteca de Deweyville para sus investigaciones. Planeaba completar sus compras primero. Después de todo, no se sabía si se encontraría con algún peligro y se le exigiría que usara magia ritualista para desarrollos posteriores. Después de pasar por algunas habitaciones, Klein llegó al mercado subterráneo. Había algunos puestos y clientes, una clara indicación de que aún no era la hora pico. Justo cuando dio un paso adelante, de repente vio al monstruo, Ademisaul, que podía oler el olor de la muerte, parado en un rincón. El joven estaba pálido y sus ojos desprendían una pizca de terror y locura. También había notado a Klein mientras miraba. Cuando hicieron contacto visual, Ademisaul de repente extendió las manos para cubrirse la cara. Se movió hacia la esquina de la pared en un estado de pánico. Pronto, se trasladó a una puerta lateral a su lado y se tambaleó mientras salía corriendo. ¿Es eso necesario? Casi te cegué la última vez. Pero no hice nada. En serio, es como si yo fuera el diablo.
La expresión facial de Klein era algo rígida. Sacudió la cabeza y sonrió. Dejó de pensar en el monstruo y llegó a un puesto. Comenzó a comprar con un objetivo en mente. Después de aproximadamente media hora, Klein gastó algunas libras, que era la mayor parte de su reserva secreta de dinero. Contó las 3 libras y 17 soli que le quedaban y sintió que le dolía el corazón. Sin embargo, tocó la pequeña botella de metal en el bolsillo interior de su cortavientos negra. Esta es la esencia floral, Amanta, que Madame Daly usó anteriormente. Esto es polvo mezclado con hojas y corteza de árbol de drago. Aceite esencial que se extrae de las flores del sueño. Pétalos de manzanilla secos. Este es polvo de noche santa que yo mismo produje anteriormente. Klein recordó los artículos almacenados en cada pequeño bolsillo suyo y los repitió. Lo hizo para evitar fallar en encontrar el ingrediente que necesitaría en un momento crucial. Confiando en sus rasgos únicos en el misticismo, rápidamente terminó de memorizarlos y caminó hacia la puerta. De repente, vio una figura algo familiar en el rabillo del ojo. Era una señorita con un vestido verde informal. Su suave cabello negro era suave y brillante. Tenía una cara redonda con ojos largos. Le dieron una mirada dulce y un porte refinado. ¿Es la chica que temblaba extrañamente en el carruaje público? Parece estar bien. Nunca esperé que fuera un entusiasta del misticismo. Klein disminuyó la velocidad y pensó durante unos segundos antes de finalmente recordar quién era. Tenía que admitir que, aparte de Justicia, a quien nunca había visto con claridad, la joven era la chica más hermosa que había visto desde que transmigró a este mundo. La dulce y refinada niña se paró frente a un puesto que vendía libros de misticismo y, en una violación de la etiqueta, se arrodilló para frotar sus dedos contra un libro antiguo. El libro antiguo estaba encuadernado con tapa dura negra. La portada del libro tenía las palabras Libro de las Brujas en Hermes. Registra la magia negra de las brujas. Aunque no me he atrevido a probarlos, alguien que conozco lo hizo, y realmente funcionó. El vendedor aprovechó la oportunidad para promocionar el libro. La bella dama pensó y preguntó, en tu mente, ¿cómo es una bruja? ¿Una bruja? Una persona malvada que trae calamidades, enfermedades y dolor, respondió el vendedor después de pensarlo un rato. Klein no escuchó su conversación porque ya había salido rápidamente por la entrada principal. Se apresuraba a ir a la biblioteca de Wayville para arreglar todo antes de regresar a casa para preparar la cena para su hermano y hermana. La sopa de tomate y rabo de buey estaba en el menú. Backlund, Club Corona Turf. Audrey Hall lució un vestido largo blanco con engajementantes y bordes con volantes, además de encaje alrededor del pecho. Se paró en una sala VIP y vio galopar a los caballos. Llevaba un sombrero con velo decorado con cintas azules y flores de seda, y un par de guantes de rejilla de colores claros. Su mirada fría y distante parecía fuera de lugar en el bullicioso lugar. Justo cuando el caballo de carreras cruzó la cinta, su amigo el vizconde Glynn se acercó y dijo con voz contenida, Audrey, cada vez que te veo, te ves hermosa desde un ángulo diferente. ¿Cómo puedo ayudarte? En el pasado, Audrey podría haberse deleitado con el cumplido del joven, pero ahora podía ver los motivos ocultos de Glynn a través de su discurso y actitud. Debido al fallecimiento temprano del padre de Glynn, había heredado su título de nobleza a la edad de 20 años. Era un joven un poco delgado. Miró a izquierda y derecha, luego se rió suavemente mientras decía, Audrey, conozco a un villande real, un villande que no pertenece a la familia real. Me has decepcionado cada vez que dijiste eso. Audrey miró hacia adelante y respondió elegantemente, ¿en serio? Lo juro por el nombre de mi padre. He visto sus poderes de villande, respondió Glynn con un susurro. Audrey ya no era la misma de antes, aquella que debería estar emocionada por la noticia. Ahora era una villande, pero para evitar que Glynn sospechara, abrió mucho los ojos y fingió una sonrisa de sorpresa. Ella preguntó con voz temblorosa, ¿cuándo podré verlo? Sí, sería genial conocer a otros villandes. No puedo resolver todas las trivialidades a través del club de tarot. Además, debo reunir mis propios recursos para intercambiarlos con el señor tonto y el señor hombre ahorcado. No todo se puede resolver con dinero. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones.
Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.